Hola, queridos almas curiosas y buscadores de historias que tocan el corazón. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar no es solo un cuento, es un espejo de nuestra propia esencia, un reflejo de que el destino teje sus hilos de las formas más inesperadas. Hoy vamos a sumergirnos en un relato que nos hará vibrar, reír, llorar y sobre todo, creer en la redención. ¿Se imaginan que un objeto, un simple collar, pudiera desenterrar secretos guardados por décadas, sanar heridas que el tiempo no pudo cerrar y unir dos almas que creían estar solas en el mundo? Esta es la historia de Eduardo, un magnate con el alma cicatrizada por el pasado, y Sofía, una joven con el corazón lleno de sueños y la herencia de una mujer extraordinaria. Acompáñenme en este viaje de giros inesperados, de injusticias disfrazadas y de un amor que trasciende la sangre y el tiempo. No se despeguen porque esta historia apenas comienza, y les aseguro que cada segundo valdrá la pena. El cristalino rugido de la lluvia golpeaba con una insistencia casi dramática los imponentes ventanales del restaurante La Perla Dorada, un santuario de lujo y exclusividad en el corazón vibrante de la capital. Adentro, el ambiente era un murmullo sofisticado de voces bajas, el tintineo discreto de la plata contra la porcelana, y el aroma envolvente de la alta cocina. Solo unos pocos elegidos, aquellos que ostentaban el privilegio de la fortuna, podían permitirse un asiento en sus mesas de lino impecable y cubiertos resplandecientes. En una de estas mesas, estratégicamente ubicada junto a una ventana que ofrecía una panorámica majestuosa de la ciudad, un tapiz de luces que parpadeaba bajo el aguacero, se encontraba Eduardo Mendoza. Sus sienes, salpicadas por hebras plateadas, narraban silenciosamente una vida de batallas libradas y victorias conquistadas. Con cada año, su imperio empresarial se había expandido, abarcando desde el férreo mundo de los bienes raíces hasta las vertiginosas cumbres de la tecnología, consolidándolo como uno de los hombres más influyentes y respetados del país. Su fortuna era legendaria, su poder, innegable. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito inquebrantable, Eduardo cargaba un peso invisible, heridas profundas que ni todo su dinero ni su poder habían logrado suturar. Esa noche, la cena prometía ser trascendental, un encuentro de negocios con inversores extranjeros, el acuerdo más lucrativo de su ya exitosa carrera. Pero el inclemente temporal había dispersado los planes, dejando a sus socios varados y a Eduardo sumido en la soledad de sus pensamientos. Observaba las gotas de lluvia deslizarse por el cristal, cada una arrastrando consigo un fragmento de sus reflexiones, llevándolas hacia un pasado que se esforzaba por mantener enterrado, un baúl de recuerdos que rara vez abría. El sonido de su propia respiración era lo único que puntuaba el silencio de su mesa, una melodía lúgubre que lo arrastraba más profundo en su melancolía. De repente, una voz suave como el susurro de la seda rompió la burbuja de sus cavilaciones. ¿Le sirvo algo mientras espera, señor Mendoza? Eduardo levantó la vista, encontrándose con una joven camarera cuyo rostro no recordaba haber visto antes. Era esbelta, con movimientos que desmentían la prisa de su oficio, gráciles como los de una bailarina. Su cabello, recogido en un moño pulcro y casi austero, enmarcaba un rostro de facciones delicadas. Pero eran sus ojos, de un color claro y de una expresividad conmovedora, los que captaban la atención. Reflejaban una mezcla curiosa de timidez y una determinación férrea, una chispa que ardía con discreción. Vestía el uniforme reglamentario del restaurante, un lienzo sencillo que ella adornaba con una elegancia natural, un contraste palpable con la humildad de sus orígenes, que se transparentaba en cada gesto cuidadoso y respetuoso. «Un whisky escocés, por favor», respondió Eduardo, su voz un eco de su usual tono autoritario, pero teñida de una suavidad inesperada. Sus ojos seguían el movimiento de la joven mientras ella anotaba la orden en una pequeña libreta, un objeto tan sencillo en contraste con el esplendor del lugar. Fue entonces cuando el mundo se detuvo, y la vida, con su caprichoso telar, entrelazó sus hilos de una manera irreversible. Mientras la joven camarera, Sofía Ramírez, se inclinaba ligeramente para ajustar la servilleta de lino en la mesa de Eduardo, un destello fugaz captó la atención del magnate. El collar que llevaba al cuello, hasta entonces oculto bajo el cuello de su uniforme, se deslizó por un instante, quedando expuesto bajo la luz tenue y dorada del restaurante. Para Eduardo, fue como si el tiempo se fracturara. Sus ojos,
antes perdidos en la lluvia exterior, ahora se clavaron en la joya con una intensidad que le robó el aliento. Un nudo gélido se formó en su estómago, una mezcla de asombro y una incredulidad punzante. No es posible, absolutamente no es posible, se repitió mentalmente, aunque las palabras apenas lograron formarse en el eco de su mente aturdida. El collar que ahora descansaba delicadamente en el cuello de Sofía era una réplica exacta, una imagen especular de una pieza que había pertenecido a su familia por generaciones. Una joya única, impregnada de historia y de un doloroso recuerdo que había desaparecido en circunstancias traumáticas, marcando para siempre su vida. La combinación de perlas naturales de un brillo casi irreal y diamantes diminutos dispuestos en un patrón específico, un diseño que parecía desafiar el paso del tiempo. El cierre de oro, grabado con intrincados detalles que solo un ojo entrenado podría apreciar, e incluso la forma particular en que las piedras captaban y refractaban la luz, devolviéndola en un espectáculo de destellos sutiles. Todo era idéntico, exactamente igual al collar que, para su pesar, había perdido años atrás, una pérdida que simbolizaba mucho más que un objeto material. «Disculpe», dijo Eduardo, su voz temblorosa, apenas un hilo de sonido que luchaba por mantener la compostura mientras su corazón, desbocado, martilleaba en su pecho como un tambor de guerra. «Ese collar que lleva, ¿dónde lo obtuvo?» Sofía, quien se había presentado con una sonrisa apenas perceptible, palideció visiblemente al escuchar la pregunta. Sus manos, instintivamente, se dirigieron a su cuello, cubriendo la joya con un gesto protector, como si temiera que el mundo, o este hombre poderoso, se la pudiera arrebatar. Un escalofrío recorrió su espalda. El collar era su único tesoro, un pedazo palpable de su historia familiar. Es de mi familia», respondió con una voz apenas audible. Sus ojos, antes tan expresivos, ahora mostraban una mezcla de confusión y alarma. «¿Por qué pregunta, señor?» Eduardo se incorporó lentamente en su asiento, la avalancha de emociones amenazando con desbordarlo. Durante años, había cultivado un férreo control sobre sus sentimientos, construyendo muros emocionales que lo habían protegido del dolor. Sí, pero que también lo habían aislado del amor, de la calidez humana. Sin embargo, la visión de ese collar había resquebrajado todas sus defensas, desnudando su alma de un solo golpe. Era una puerta que se abría a un pasado que creía sellado, un eco de voces que pensó silenciadas para siempre. La urgencia en su voz era palpable, innegable. ¿Podría sentarse un momento?», pidió Eduardo, extendiendo una mano temblorosa en un gesto de súplica. «Es muy importante, mucho más de lo que imagina». Sofía miró nerviosamente hacia la cocina, donde el chef principal, un hombre conocido por su temperamento explosivo y su disciplina militar, dirigía el servicio con mano de hierro. Sabía que los empleados tenían estrictamente prohibido sentarse con los clientes, especialmente durante las horas de mayor actividad del restaurante. El riesgo de un despido era real, y en su precaria situación, inaceptable. «Señor, no puedo. Mi supervisor me despediría si me viera sentada con un cliente. Necesito este trabajo», susurró Sofía, la desesperación velando su voz. Eduardo, con una punzada de culpa por su falta de previsión, comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. La brecha entre sus mundos era abismal, pero en ese momento, un hilo invisible los unía con una fuerza inquebrantable. Este collar, este pedazo de historia, era la clave, el puente que debía construir, costara lo que costara. Sin dudarlo, Eduardo sacó su teléfono, un objeto de diseño impecable que contrastaba con la pequeña libreta de Sofía, y marcó un número que conocía de memoria, una línea directa con el poder y la influencia. «Roberto, soy Eduardo Mendoza. Necesito hablar con el dueño del restaurante La Perla Dorada inmediatamente». «Sí, ya sé que es tarde. Es una emergencia personal de la más alta importancia». Mientras Eduardo hablaba, su voz grave resonando con una autoridad que no admitía discusión, Sofía permanecía inmóvil, observando con creciente ansiedad cómo este hombre poderoso movía influencias por algo tan incomprensiblemente importante como su collar. No entendía qué podía ser tan crucial sobre una joya que había heredado de su abuela, Esperanza Ramírez, el único objeto de valor sentimental y material que poseía en el mundo. Para ella, era un simple adorno, un recuerdo, no un detonante de eventos tan extraordinarios. «Ya está resuelto»,
anunció Eduardo después de colgar, su expresión relajada por primera vez en la noche. El dueño del restaurante es un viejo amigo. Le he explicado que necesito hablar con usted sobre un asunto familiar urgente. No tendrá problemas con su supervisor. Efectivamente, momentos después, el gerente del restaurante, el señor Vázquez, se acercó a la mesa con una expresión que combinaba el respeto reverencial con una curiosidad apenas disimulada. «Señorita Ramírez», dijo con un tono formal, pero inusualmente amable, «el señor Mendoza ha solicitado hablar con usted sobre un asunto personal importante. Puede tomarse el tiempo que necesite, yo cubriré sus mesas». Con un gesto de su mano, el señor Vázquez indicó a Sofía que se sentara, su autoridad ahora completamente eclipsada por la influencia de Eduardo. Sofía se sentó cautelosamente en la silla frente a Eduardo, sus manos cruzadas sobre su regazo, la espalda recta, una imagen de incomodidad y respeto, pero también de una intriga creciente. «Sofía», comenzó Eduardo, pronunciando su nombre con una delicadeza que la sorprendió, una suavidad que no esperaba de un hombre de su estatura. «Necesito que me cuente todo lo que sabe sobre ese collar, su historia, cómo llegó a su familia, cualquier detalle, por pequeño que sea, que pueda recordar». Sofía, aún asimilando la magnitud de la situación, respondió con la honestidad que Esperanza le había inculcado. «No hay mucho que contar, señor. Perteneció a mi abuela, Esperanza Ramírez. Ella me lo dio cuando era pequeña, antes de morir. Siempre me dijo que era lo más valioso que poseía, no por su precio, sino por la historia que guardaba, una historia que ahora sentía el peso de la responsabilidad de proteger». «¿Qué historia?», preguntó Eduardo, inclinándose hacia adelante, sus ojos fijos en ella, con un interés genuino que Sofía nunca había visto en los ojos de un extraño. Sofía tocó suavemente el collar mientras hablaba, como si el contacto con la joya la conectara con los recuerdos de su abuela, con la voz de esperanza en su mente. «Mi abuela trabajó durante muchos años como empleada doméstica en una casa muy grande, con una familia muy rica. Siempre hablaba de esa época como los mejores años de su vida, no por el dinero, sino porque la familia la trataba como si fuera parte de ella, especialmente la señora de la casa y su hija pequeña. Hablaba de la calidez, del respeto, de un hogar lejos de su hogar». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un eco distante de recuerdos que comenzaban a emerger de las profundidades de su memoria. Las palabras de Sofía resonaban con ecos de su propia infancia, de una época en que su familia había tenido empleados domésticos que, de hecho, eran tratados con una familiaridad y un cariño que trascendían la relación laboral. La posibilidad de que este encuentro fuera más que una simple coincidencia se cernía sobre él, pesada y prometedora. «¿Recuerda el nombre de esa familia?», preguntó Eduardo, aunque en su corazón ya conocía la respuesta, una respuesta que lo llevaría a las profundidades de su propio pasado. «Los Mendoza», respondió Sofía sin dudar, el nombre sonando con una reverencia casi filial. «Mi abuela siempre hablaba de los señores Mendoza con mucho cariño y respeto. Decía que fueron las mejores personas para las que había trabajado, que le habían enseñado el verdadero valor de la dignidad y la bondad humana». Mencionaba a la señora, una mujer de una belleza serena, y a un niño, su pequeño Eduardo, al que adoraba como a un hijo. El mundo de Eduardo se tambaleó. Su mente corrió hacia el pasado, hacia los recuerdos de Esperanza, la mujer que había sido mucho más que una empleada para su familia. Esperanza había sido la segunda madre que había criado a Eduardo desde que era un niño, la persona que había estado presente en cada momento importante de su infancia. Cuando sus padres estaban ocupados con los negocios familiares, sumidos en las complejidades de un imperio en expansión, era Esperanza quien le leía cuentos antes de dormir, quien le curaba las rodillas raspadas, quien le ofrecía un abrazo cálido cuando el mundo se sentía demasiado grande. Era ella quien le había inculcado los valores de compasión, de honestidad y de respeto por los demás, lecciones que, con el tiempo y el peso de la riqueza, había olvidado. Su abuela alguna vez mencionó a un niño llamado Eduardo, preguntó con voz quebrada, el hilo de su aliento apenas audible. Los ojos de Sofía se iluminaron con reconocimiento, una chispa de alegría en medio de la seriedad. Sí, siempre hablaba de su pequeño Eduardo. Decía que había sido como un hijo para ella, que lo había visto crecer desde bebé hasta convertirse en un hombre. Hablaba de él con tanto amor, con una dulzura que solo una madre puede tener. Guardaba sus dibujos de niño y contaba anécdotas de su travesura,
con una sonrisa en el rostro. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Eduardo sin que pudiera controlarlas, rodando libremente por sus mejillas curtidas por el tiempo y las preocupaciones. Después de tantos años construyendo una reputación de hombre duro, implacable en los negocios, se encontraba llorando abiertamente en un restaurante de lujo, frente a una desconocida que, sin saberlo, acababa de conectarlo con la persona más importante de su infancia. Su armadura de acero se había desmoronado, revelando el niño herido que había sido. Esperanza era como mi segunda madre, logró articular Eduardo entre lágrimas, la voz ahogada por la emoción. Cuando mis padres murieron en ese accidente de avión, ella fue quien me cuidó, quien me consoló, quien se aseguró de que no me sintiera solo en esa casa enorme, que de repente se había vuelto fría y vacía. Ella era mi ancla, mi refugio, mi todo. Sofía se quedó sin aliento, procesando lentamente la magnitud de lo que estaba escuchando. El hombre poderoso que tenía frente a ella, el magnate, era el mismo niño del que su abuela había hablado con tanto amor durante todos esos años. La revelación unía un rompecabezas de recuerdos, dándole un nuevo significado a las historias que había escuchado desde niña. Pero entonces, ¿qué pasó?, preguntó Sofía, recordando las lágrimas silenciosas que su abuela derramaba cada vez que mencionaba su época con los Mendoza. ¿Por qué mi abuela tuvo que irse? ¿Por qué la despidieron? La expresión de Eduardo se ensombreció, y por un momento el dolor en su rostro fue tan intenso que Sofía tuvo que resistir el impulso de extender la mano para consolarlo. Era un dolor viejo, profundo, que se había enquistado en su alma. Cuando cumplí la mayoría de edad y tomé control de la empresa familiar, mi tío Aurelio, quien había sido mi tutor legal, me convenció de que necesitaba modernizar mi vida, de proyectar una imagen de independencia absoluta. Me dijo que mantener empleados domésticos era una tradición anticuada, que un joven empresario moderno debía independizarse completamente de cualquier apego emocional o dependencia. Sus palabras eran veneno disfrazado de consejo práctico. Y yo, joven e ingenuo, las bebí sin cuestionar. Eduardo hizo una pausa, claramente luchando con recuerdos dolorosos, con la culpa que lo había carcomido durante décadas. Yo era joven, arrogante, y quería demostrar que podía manejar mi vida sin ayuda de nadie, que podía ser el hombre fuerte que mi tío esperaba. Despedí a todo el personal doméstico, incluida Esperanza. Le di una generosa compensación económica, pero nunca le expliqué realmente por qué lo hacía. Simplemente le dije que ya no necesitaba sus servicios. Fue un acto de cobardía, de inmadurez, y el mayor error de mi vida. ¿Y el collar?, preguntó Sofía suavemente, sus ojos fijos en la joya que descansaba en su cuello, ahora con un nuevo y doloroso significado. El collar había pertenecido a mi madre. Antes de morir, me pidió que se lo diera a Esperanza como muestra de gratitud por todo lo que había hecho por nuestra familia, por la bondad y el amor incondicional que le había brindado. Yo era tan joven y estaba tan confundido por el dolor de perder a mis padres, por la magnitud de la responsabilidad que me había caído encima, que simplemente lo olvidé. La promesa se desvaneció en el torbellino de mi duelo. Cuando finalmente recordé la promesa, ya había despedido a Esperanza y no sabía cómo encontrarla. Fue un fracaso, una traición a la última voluntad de mi madre y a la persona que más me había querido en el mundo. La realización de lo que había sucedido golpeó a ambos, simultáneamente, como un rayo de comprensión en medio de la oscuridad. Esperanza se había llevado el collar no como una ladrona, como la gente chismosa podría haber murmurado, sino como la heredera legítima de un regalo que nunca había recibido oficialmente, pero que había sido destinado para ella por la última voluntad de la madre de Eduardo. Mi abuela nunca se lo robó, susurró Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas, una mezcla de dolor y reivindicación. Ella me contó que la señora Mendoza le había prometido algo muy especial antes de morir, algo que nunca recibió. Pero cuando años después encontró el collar en sus pertenencias mientras limpiaba la casa después del despido, pensó que tal vez la señora había encontrado una manera de cumplir su promesa desde el más allá. Lo consideró una bendición, una señal de que el amor de la señora Mendoza la seguía acompañando. Eduardo cerró los ojos, abrumado por la comprensión de que Esperanza había pasado años creyendo que había recibido un regalo póstumo de su madre, cuando en realidad él había fallado en cumplir la última voluntad materna. El peso de la culpa, que había cargado inconscientemente,
ahora se manifestaba en una punzada agónica. ¿Dónde está Esperanza ahora?, preguntó Eduardo, aunque por la expresión en el rostro de Sofía ya intuía la respuesta, una respuesta que temía. Murió hace algunos años, respondió Sofía con voz quebrada, el dolor aún fresco. Cáncer, señor. No teníamos dinero para los mejores tratamientos, ni para los medicamentos más caros. Sus últimas palabras fueron sobre usted, señor Mendoza. Dijo que esperaba que hubiera encontrado la felicidad que se merecía, que recordara los valores que ella le había inculcado. Nunca guardó resentimiento, solo amor. El silencio que siguió fue profundo y doloroso, un eco de oportunidades perdidas y de palabras que nunca serían dichas. Eduardo se dio cuenta de que había perdido para siempre la oportunidad de disculparse con la mujer que había sido su segunda madre, de explicarle que su despido no había sido por falta de amor, sino por la confusión y el dolor de un joven huérfano que había tomado decisiones incorrectas bajo la influencia de consejos equivocados. Su corazón se encogió. ¿Tiene otros familiares?, preguntó Eduardo finalmente, la esperanza apenas perceptible en su voz. Sofía negó con la cabeza, una expresión de soledad en sus ojos. Solo teníamos una a la otra. Cuando mi abuela murió, me quedé completamente sola. Por eso trabajo aquí y en varios lugares más, en realidad, tratando de ahorrar dinero para estudiar enfermería. Era el sueño de mi abuela que yo tuviera una profesión, que no tuviera que limpiar casas ajenas como ella, que tuviera un futuro digno y lleno de oportunidades. Ese es su legado, y la razón por la que lucho cada día. Eduardo miró a esta joven valiente que llevaba el collar de su madre en el cuello, que representaba la última conexión con la mujer que había sido su figura materna durante los años más formativos de su vida. En Sofía podía ver el reflejo de la bondad, la fortaleza y la inquebrantable determinación que había caracterizado a Esperanza. La semilla de un nuevo propósito comenzó a germinar en su corazón. Sofía, dijo Eduardo con voz firme, pero cargada de emoción, una voz que prometía un nuevo comienzo. Quiero hacer algo por usted, no como caridad, sino como la deuda que tengo con la memoria de Esperanza, con la mujer que me enseñó el verdadero significado del amor. No necesito caridad, señor, respondió Sofía con dignidad, su voz un eco de la fortaleza de su abuela. Mi abuela me enseñó a trabajar honestamente por lo que necesito, a ganarme cada centavo con esfuerzo y dedicación. Es el único camino que conozco. No es caridad, insistió Eduardo, su mirada fija en ella, buscando transmitir la profundidad de su convicción. Es justicia, es cumplir con las promesas que debía haber cumplido hace años. Es honrar la memoria de la mujer que me crió cuando no tenía a nadie más, de la mujer que me enseñó a ser un hombre de bien. Es mi oportunidad de redimir mi pasado, de hacer lo correcto. En ese momento, Eduardo tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Sofía, sino también la suya propia. Por primera vez en años, sintió que tenía la oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo con su riqueza, algo que fuera más allá de acumular más dinero o cerrar más negocios. Sintió que el universo le estaba dando una segunda oportunidad, una manera de encontrar un propósito más elevado. ¿Aceptaría usted permitirme ayudarla a cumplir el sueño de Esperanza?, preguntó Eduardo, su voz cargada de una sinceridad que Sofía apenas podía creer. ¿Me permitiría financiar sus estudios de enfermería, asegurarme de que tenga todo lo que necesita para convertirse en la profesional que su abuela soñaba que fuera? No solo la matrícula, Sofía, sino todo. Alojamiento, libros, un estipendio para que pueda dedicarse completamente a sus estudios sin la preocupación de las carencias. Sofía lo miró con asombro, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que este hombre le estaba ofreciendo. Después de años de luchar sola, de trabajar en múltiples empleos para sobrevivir, de creer que sus sueños académicos eran inalcanzables, se le presentaba una oportunidad que parecía demasiado buena para ser real, una fantasía nacida de sus más profundos anhelos. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó Sofía, su voz mezclando la esperanza con una incredulidad que aún se aferraba a su corazón. Eduardo la miró directamente a los ojos, y en ellos Sofía pudo ver la sinceridad absoluta de sus palabras, una transparencia que disipaba cualquier sombra de duda. Porque Esperanza me enseñó que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por el amor y el cuidado. Porque le debo a su abuela mucho más de lo que jamás podré pagar. Y porque creo que usted merece tener las mismas oportunidades que cualquier persona,
independientemente de las circunstancias en las que nació. Es mi manera de honrar a Esperanza y de reencontrarme con el hombre que ella quería que fuera. La lluvia había cesado fuera del restaurante, y los primeros rayos de luna comenzaban a filtrarse a través de las nubes dispersas, iluminando la mesa donde dos vidas se habían cruzado de la manera más inesperada. El collar, que había sido separado de su legítimo hogar durante años, había cumplido su propósito: reunir a dos personas que necesitaban encontrarse, que necesitaban sanar heridas del pasado y construir un futuro basado en el amor y la redención. Los días siguientes al encuentro en el restaurante transcurrieron como un torbellino de emociones para ambos protagonistas de esta historia extraordinaria. Eduardo había regresado a su imponente mansión en las afueras de la ciudad, pero por primera vez en años las paredes de mármol y los muebles de diseño exclusivo no lograban brindarle la sensación de logro que antes experimentaba. En su lugar, se sentía inquieto, como si hubiera despertado de un largo sueño para descubrir que había estado viviendo una vida incompleta, desprovista de un propósito verdadero. Desde esa noche memorable, Eduardo no había podido quitarse de la mente la imagen de Sofía, trabajando incansablemente en el restaurante, cargando bandejas pesadas y atendiendo a clientes exigentes, con una sonrisa genuina que contrastaba dramáticamente con el cansancio evidente en sus ojos. Más profundamente aún, no podía dejar de pensar en Esperanza, en todos los momentos compartidos que había relegado al fondo de su memoria, debido al dolor de haberla perdido de manera tan abrupta e injusta. Mientras tanto, Sofía había regresado a su modesto apartamento de una sola habitación, un espacio pequeño, pero impecablemente limpio que compartía con dos compañeras de trabajo. Durante toda la noche había permanecido despierta, dando vueltas en su cama estrecha, repasando una y otra vez la conversación surreal que había tenido con el hombre más poderoso que jamás había conocido. Parte de ella se preguntaba si todo había sido un sueño elaborado, una fantasía nacida del agotamiento y la desesperación de trabajar turnos dobles día tras día. El collar de su abuela descansaba sobre la mesita de noche, capturando los primeros rayos del amanecer que se filtraban a través de la cortina raída. Sofía lo contemplaba con una mezcla de asombro y nostalgia, recordando todas las historias que Esperanza le había contado sobre la familia Mendoza. Historias que ahora cobraban un significado completamente nuevo y profundo, un eco de un pasado que se negaba a permanecer en silencio. «Abuela», susurró Sofía hacia la fotografía enmarcada que guardaba junto a su cama. «¿Sabías que esto iba a pasar? ¿Sabías que algún día volvería a encontrar a tu pequeño Eduardo?» Esa mañana, mientras se preparaba para otro día extenuante de trabajo en el restaurante, Sofía recibió una llamada que cambiaría el curso de su vida para siempre. El número en la pantalla de su teléfono móvil gastado no le resultaba familiar, pero algo en su interior le dijo que debía responder. «Señorita Ramírez». La voz al otro lado de la línea era formal, pero cálida, perteneciente a una mujer de mediana edad que se presentó como la asistente personal de Eduardo Mendoza. «Sí, soy yo», respondió Sofía con cautela, su corazón comenzando a latir más rápido, una premonición de lo que vendría. «El señor Mendoza me ha pedido que me comunique con usted para coordinar una reunión. Le gustaría invitarla a almorzar hoy, si su horario se lo permite. Hay algunos asuntos importantes que desea discutir con usted». Sofía miró el reloj despertador junto a su cama. Tenía que estar en el restaurante en 2 horas para el turno de almuerzo, y faltar al trabajo significaba perder el salario de todo un día. Dinero que necesitaba desesperadamente para pagar el alquiler y los servicios básicos. «Yo tengo que trabajar», murmuró Sofía, la decepción evidente en su voz, una burbuja de esperanza a punto de estallar. «El señor Mendoza ya se ha ocupado de eso», respondió la asistente con una sonrisa audible, captando la preocupación de Sofía. «Ha hablado con la administración del restaurante. Usted tiene el día libre con sueldo completo. Un automóvil la estará esperando en su dirección en 1 hora». Cuando Sofía colgó el teléfono, se quedó inmóvil durante varios minutos tratando de procesar la realidad de que este hombre poderoso había reorganizado su día laboral con una simple llamada telefónica. Era una demostración del poder y la influencia que Eduardo poseía, pero también de la consideración genuina que tenía hacia su situación económica. El automóvil que llegó a buscarla era elegante, pero discreto, conducido por un chofer profesional que la trató con respeto y cortesía. Durante el trayecto hacia el centro de la ciudad, Sofía observaba por la ventanilla
cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente de los barrios modestos, donde vivía, hacia las zonas exclusivas, donde se alzaban edificios corporativos y restaurantes de lujo. El destino resultó ser un restaurante privado ubicado en el último piso de uno de los rascacielos más altos de la ciudad, un lugar que ella nunca hubiera soñado pisar. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Sofía se encontró en un ambiente completamente diferente al bullicioso restaurante donde trabajaba. Aquí la atmósfera era serena y sofisticada, con vistas panorámicas de la ciudad que se extendían hasta el horizonte, un lienzo urbano que le quitaba el aliento. Eduardo la esperaba en una mesa junto a los ventanales, vestido de manera más casual que la noche anterior, pero manteniendo esa elegancia natural que parecía ser parte integral de su personalidad. Cuando la vio acercarse, se puso de pie inmediatamente, un gesto de cortesía que sorprendió a Sofía, acostumbrada a ser tratada como invisible por la mayoría de las personas adineradas que frecuentaban su lugar de trabajo. «Sofía, gracias por venir», dijo Eduardo extendiendo la mano para ayudarla a sentarse. «Espero que no le haya causado inconvenientes el cambio de planes». «Al contrario, señor Mendoza, gracias por considerar mi situación laboral», respondió Sofía, todavía un poco abrumada por el lujo que la rodeaba, por la inmensidad de este nuevo mundo. «Por favor, llámeme Eduardo», pidió él con una sonrisa genuina. «Después de todo lo que he descubierto sobre nuestra conexión familiar, las formalidades parecen innecesarias. Somos, de alguna manera, familia». Durante la primera parte del almuerzo, conversaron sobre temas ligeros, el trabajo de Sofía, sus impresiones sobre la ciudad, sus planes para el futuro. Eduardo demostró ser un conversador atento y empático, haciendo preguntas que revelaban un interés genuino en conocerla como persona, no solo como la nieta de Esperanza. Pero fue cuando llegaron al postre que Eduardo abordó el tema principal de la reunión, el verdadero propósito de su invitación. «Sofía, he pasado toda la noche pensando en nuestra conversación de ayer», comenzó Eduardo, su expresión volviéndose seria, pero amable. «Me he dado cuenta de que tengo una deuda enorme con la memoria de Esperanza, pero más importante aún, tengo la oportunidad de hacer algo significativo por alguien que merece todas las oportunidades del mundo. Por usted». Sofía dejó el tenedor sobre el plato, prestando toda su atención a las palabras de Eduardo, con el corazón latiéndole con una fuerza inusitada. «He investigado los programas de enfermería en las mejores universidades del país», continuó Eduardo. «Quiero ofrecerle una beca completa para que pueda estudiar en la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud. No solo cubriría la matrícula, Sofía, sino también alojamiento, alimentación, libros y un estipendio mensual para sus gastos personales. No tendrá que preocuparse por nada». La magnitud de la oferta dejó a Sofía sin palabras. La Universidad Nacional era la institución más prestigiosa del país en el área de la salud, con una lista de espera de años y costos que estaban completamente fuera de su alcance económico, un sueño inalcanzable hasta ese momento. «Yo no puedo aceptar algo así», logró articular Sofía, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «Es demasiado generoso. No he hecho nada para merecer». «Ha hecho más de lo que imagina», interrumpió Eduardo suavemente. «Me ha devuelto la conexión con la persona más importante de mi infancia. Me ha dado la oportunidad de honrar la memoria de Esperanza de la manera correcta. Pero más que eso, veo en usted la misma bondad, la misma determinación que caracterizó a su abuela. Ella estaría orgullosa». Eduardo hizo una pausa, buscando las palabras correctas para expresar sentimientos que había guardado durante décadas, emociones que apenas ahora comenzaban a ver la luz. «Esperanza me crió para ser una buena persona, pero en algún momento del camino perdí esa esencia. Me volví duro, centrado únicamente en el éxito financiero, olvidando los valores de compasión y generosidad que ella me había inculcado. Ayudarla a usted no es solo un regalo para usted, Sofía. Es una oportunidad para mí de reconectar con la persona que solía ser, de redimir mi propia alma». Sofía procesaba lentamente las palabras de Eduardo, comprendiendo que esta oferta representaba mucho más que asistencia financiera. Era una oportunidad de redención mutua, una manera de honrar el legado de amor que Esperanza había dejado en ambas vidas. ¿Qué esperaría usted a cambio?, preguntó Sofía con una cautela práctica, la desconfianza aprendida por una vida de escasez. «Absolutamente nada», respondió Eduardo inmediatamente. «No hay condiciones.
No hay expectativas más allá de que utilice esta oportunidad para convertirse en la profesional excepcional que sé que puede ser. La única petición que tengo es que una vez que se gradúe, considere trabajar en el hospital benéfico que estoy planeando construir en honor a Esperanza. Sería un honor para todos nosotros. La revelación de que Eduardo planeaba construir un hospital en memoria de su abuela conmovió a Sofía hasta lo más profundo de su ser. Era evidente que este hombre no solo sentía gratitud hacia Esperanza, sino que estaba dispuesto a crear un legado duradero que honrara su memoria. ¿Un hospital?, preguntó Sofía con asombro. Un centro médico completamente gratuito para personas de bajos recursos, explicó Eduardo, su voz cargada de emoción. Esperanza siempre hablaba de la importancia de cuidar a quienes más lo necesitan. Creo que no hay mejor manera de honrar su memoria que proporcionando atención médica de calidad a quienes no pueden pagarla. Será su legado viviente. En ese momento, Sofía comprendió que estaba presenciando la transformación de un hombre que había perdido su camino, pero que había encontrado la oportunidad de redimirse a través del amor y la generosidad. Eduardo no estaba simplemente ofreciéndole una educación, le estaba dando la posibilidad de ser parte de algo mucho más grande, de contribuir a un legado de compasión que honraría la memoria de la mujer que los había criado a ambos con tanto amor. «Acepto», dijo Sofía finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Acepto su oferta, pero con una condición». Eduardo levantó las cejas, sorprendido por la respuesta inesperada. «Quiero que me permita trabajar medio tiempo mientras estudio, no para ganar dinero, sino para mantener la conexión con el trabajo honesto que mi abuela me enseñó a valorar. Y quiero contribuir de alguna manera al hospital, aunque sea con trabajo voluntario durante mis estudios. Es mi forma de honrarla también». La sonrisa que se extendió por el rostro de Eduardo fue la más genuina que había mostrado en años. En la respuesta de Sofía, reconocía el mismo espíritu independiente y la ética de trabajo que había caracterizado a Esperanza. «Esperanza estaría increíblemente orgullosa de usted», dijo Eduardo con voz quebrada por la emoción, «y yo estoy honrado de poder ser parte de su futuro. Gracias, Sofía, por darme esta oportunidad». Esa tarde, mientras regresaba a su apartamento en el mismo automóvil elegante, Sofía sostenía en sus manos los documentos que cambiarían su vida para siempre. La carta de aceptación preaprobada a la universidad, los papeles de la beca completa y los planos preliminares del Hospital Esperanza Ramírez, que Eduardo había mandado diseñar esa misma mañana. Pero más importante que cualquier documento, era la sensación de que su abuela había estado presente en esa reunión, guiando cada palabra, cada decisión, cada momento de conexión entre dos personas que habían sido separadas por las circunstancias, pero reunidas por el poder indestructible del amor familiar. El collar que colgaba de su cuello ya no se sentía como una simple herencia material, se había convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que los actos de amor verdadero trascienden el tiempo y las circunstancias, creando círculos de bondad que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Los meses que siguieron al encuentro que había cambiado sus vidas transcurrieron como un sueño dorado para Sofía. Los trámites universitarios se habían completado con una eficiencia que solo el poder e influencia de Eduardo podían lograr, y pronto se encontraría caminando por los pasillos de la institución educativa más prestigiosa del país. Sin embargo, no todo en su nueva realidad resultaría tan perfecto como había imaginado. La noticia de su extraordinaria fortuna se había extendido rápidamente entre sus compañeras de apartamento y colegas del restaurante. Mientras algunas celebraban genuinamente su buena suerte, otras habían comenzado a susurrar comentarios que llenaban a Sofía de una inquietud creciente. La envidia, un veneno sutil, empezaba a corroer su nueva felicidad. «Es muy extraño que un hombre tan rico se interese tanto en una camarera», murmuró Carla, una de sus compañeras de apartamento, mientras se maquillaba frente al espejo del pequeño baño compartido, sus palabras cargadas de una mezcla de curiosidad malsana y resentimiento. «Los millonarios no regalan educaciones universitarias sin esperar algo a cambio. Siempre hay un precio, Sofía. Tú no entiendes la situación», respondió Sofía, tratando de mantener la calma mientras se preparaba para su último día de trabajo en el restaurante. «Es una deuda familiar, una promesa que debía cumplir, una historia de redención». «Claro, eso es lo que él te dice», intervino Diana, la otra compañera, con una sonrisa escéptica y una mirada de superioridad.
Pero las mujeres como nosotras no recibimos regalos así de hombres como él, sin que haya intenciones ocultas. Ten cuidado, Sofía. El mundo de los ricos esconde muchos lobos. Las palabras de sus compañeras plantaron semillas de duda en la mente de Sofía, que comenzaron a crecer como maleza venenosa. Durante días había vivido en una burbuja de gratitud y esperanza, pero ahora se encontraba cuestionando las verdaderas motivaciones detrás de la generosidad, aparentemente desinteresada de Eduardo. La felicidad pura se empañaba con la incertidumbre. Esa misma tarde, mientras servía sus últimas mesas en la Perla Dorada, Sofía notó que varios de sus compañeros de trabajo la observaban con expresiones que variaban entre la envidia, la sospecha y una curiosidad casi morbosa. Había dejado de ser la invisible camarera para convertirse en el centro de un chismorreo incipiente. Durante el descanso, el gerente del restaurante, señor Vázquez, se acercó a ella con una sonrisa forzada que no logró ocultar su incomodidad. «Sofía, he escuchado rumores sobre tu situación especial con el señor Mendoza», comenzó Vázquez, ajustándose nerviosamente la corbata, sus ojos evitando la mirada directa de Sofía. «Espero que entiendas que este establecimiento mantiene ciertos estándares de reputación. Somos un lugar de élite, y no podemos permitir». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Sofía, sintiendo un nudo formándose en su estómago. Una mezcla de miedo e indignación. «Bueno, es solo que algunos clientes han comentado sobre relaciones inapropiadas entre empleados y clientes adinerados. No estoy acusándote de nada, por supuesto, pero preferiría que tu último día transcurriera sin incidentes. Ya sabes, para evitar malentendidos». La implicación de las palabras del gerente golpeó a Sofía como una bofetada. Estaba sugiriendo que su relación con Eduardo era de naturaleza romántica, o peor aún, transaccional, una sugerencia que la denigraba y la ofendía profundamente. La injusticia de la insinuación la llenó de una indignación que nunca había experimentado, un fuego que la consumía por dentro. «Señor Vázquez», dijo Sofía con voz temblorosa, pero firme, con la dignidad que Esperanza le había legado. «El señor Mendoza conoció a mi abuela cuando era niño. Ella trabajó para su familia durante años. No hay nada inapropiado en nuestra relación. Es una cuestión de honrar la memoria de mi abuela». Por supuesto», murmuró Vázquez, claramente sin creer una palabra, pero retrocediendo ante la firmeza inesperada de Sofía. «Solo cuida tu reputación, niña. Los escándalos siguen a las personas toda la vida. Es un consejo». Esa noche, Sofía regresó a su apartamento con el corazón pesado y la mente llena de dudas que había logrado mantener a raya durante semanas. Se sentó en su pequeña cama sosteniendo el collar de su abuela entre sus manos, buscando en la joya familiar la sabiduría que Esperanza habría compartido en un momento como este. «¿Qué debo hacer, abuela?», susurró hacia la fotografía enmarcada. «¿Cómo puedo saber si estoy tomando la decisión correcta? ¿Cómo puedo confiar si todos a mi alrededor siembran la desconfianza?». Fue entonces cuando su teléfono sonó. El nombre de Eduardo apareció en la pantalla, y por primera vez desde que lo había conocido, Sofía vaciló antes de responder la llamada. El brillo de la promesa de un futuro mejor se oscurecía bajo las sombras de la intriga y la desconfianza que la rodeaban. «Sofía, espero no llamar en mal momento», dijo la voz cálida de Eduardo, su tono teñido de una preocupación que ella reconoció. «Quería confirmar nuestra cita de mañana para visitar el campus universitario y que conocieras a algunos profesores». «Eduardo», comenzó Sofía, su voz revelando la turbulencia emocional que había estado experimentando, sin poder ocultar la angustia. «Necesito hacerle una pregunta directa. Necesito que sea completamente honesto conmigo, más que nunca». «Por supuesto, puede preguntarme lo que guste, Sofía. Todo lo que esté en mi poder, se lo responderé», respondió Eduardo, percibiendo la gravedad de su tono. Sofía respiró profundamente, reuniendo el valor para abordar sus dudas más profundas. «¿Por qué está haciendo realmente todo esto por mí? Y por favor, sea completamente honesto. Hay rumores, insinuaciones, y no sé en qué creer». El silencio que siguió fue tan prolongado que Sofía comenzó a preguntarse si la llamada se había cortado, si él se había retractado, si su sinceridad había sido un espejismo. Cuando Eduardo finalmente habló, su voz llevaba una gravedad que no había mostrado antes, una resonancia de dolor y arrepentimiento. «Sofía,
¿Ha sucedido algo? ¿Alguien le ha dicho algo que la ha hecho dudar de mi intención o de la memoria de su abuela? Las personas hablan, admitió Sofía, la voz apenas un susurro. Dicen que los hombres como usted no ayudan a mujeres como yo sin esperar compensación, que siempre hay un motivo oculto, un interés personal. La pausa que siguió fue aún más larga, y cuando Eduardo respondió, Sofía pudo escuchar dolor genuino en su voz, una herida abierta que se revelaba. Entiendo por qué la gente podría pensar eso, y lamento profundamente que haya tenido que escuchar esas insinuaciones malintencionadas. Sofía, ¿podría encontrarse conmigo mañana temprano? Hay algo que necesito mostrarle, algo que debería haber compartido desde el principio, algo que explicará todo. A la mañana siguiente, en lugar del campus universitario, Eduardo llevó a Sofía a un cementerio elegante en las afueras de la ciudad, un lugar de solemnidad y recuerdos. Caminaron en silencio por senderos bordeados de árboles centenarios, el aire fresco de la mañana acariciando sus rostros, hasta detenerse frente a una tumba de mármol negro que llevaba grabados los nombres de los padres de Eduardo. Mis padres murieron cuando tenía 17 años, comenzó Eduardo, su voz cargada de una emoción cruda que había mantenido enterrada durante décadas, un peso invisible que ahora se liberaba. Un accidente de aviación durante un viaje de negocios. De un día para otro, me convertí en huérfano y heredero de un imperio empresarial que no entendía ni estaba preparado para manejar. La soledad me ahogó. Eduardo se arrodilló junto a la tumba, colocando flores frescas que había traído consigo, un gesto de amor y respeto. Esperanza no era simplemente una empleada en nuestra casa, Sofía. Después de la muerte de mis padres, se convirtió en mi guardiana emocional. Me alimentaba cuando no tenía apetito, me consolaba cuando las pesadillas me despertaban llorando en la noche. Me enseñaba sobre valores y moralidad cuando el mundo de los negocios trataba de corromperme. Ella era mi faro en la oscuridad, mi única familia de verdad. Sofía observaba en silencio, comprendiendo que Eduardo estaba compartiendo heridas que probablemente nunca había mostrado a otra persona. Una vulnerabilidad que la conmovía profundamente. Mi tío Aurelio tenía la tutela legal, pero Esperanza tenía mi corazón. Cuando cumplí la mayoría de edad y tomé control de la empresa, Aurelio me convenció de que necesitaba proyectar una imagen de independencia total, de dureza. Me dijo que mantener empleados domésticos me haría parecer débil ante mis competidores empresariales, que debía desprenderme de cualquier lazo emocional. Fui un tonto, manipulado por el orgullo. Eduardo se incorporó lentamente, sus ojos fijos en la lápida de sus padres, un eco de la culpa en su mirada. Fui un cobarde, Sofía. Despedí a Esperanza no porque no la necesitara, sino porque tenía miedo de que otros vieran mi dependencia emocional hacia ella como una debilidad. Le fallé a la única persona que había estado verdaderamente presente durante los momentos más oscuros de mi vida. La abandoné. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Eduardo mientras continuaba su confesión, un río de dolor y arrepentimiento. Durante todos estos años he construido un imperio financiero, pero me he sentido completamente vacío. He tenido relaciones románticas que fracasaron porque no podía conectar emocionalmente con nadie, porque mis muros eran demasiado altos. He cerrado negocios multimillonarios que no me han dado ni un momento de satisfacción real. He vivido una vida de éxito aparente, pero de profunda soledad. Eduardo se volvió hacia Sofía, sus ojos reflejando una vulnerabilidad absoluta, una desnudez de alma que lo hacía parecer más humano que nunca. Cuando la vi con el collar de mi madre, cuando descubrí que era la nieta de Esperanza, fue como si el universo me diera una segunda oportunidad de hacer lo correcto, de redimir mi pasado. No la estoy ayudando porque espere algo a cambio, Sofía. La estoy ayudando porque necesito redimirme ante la memoria de la mujer que me crió con amor cuando nadie más podía hacerlo. La mujer que me enseñó el verdadero significado de la vida. Sofía se acercó a Eduardo, viendo en este hombre poderoso al niño huérfano, que había perdido no solo a sus padres, sino también a la única figura materna que le había quedado. Debido a su propia inmadurez y presión social, sintió una compasión inmensa por su dolor. Eduardo, dijo suavemente, mi abuela nunca guardó rencor. Hasta sus últimos días hablaba de usted con amor y comprensión. Decía que los jóvenes a veces toman decisiones equivocadas, pero que eso no define quiénes son en el fondo. Ella siempre supo que usted tenía un buen corazón. ¿Realmente decía eso?, preguntó Eduardo, su voz quebrándose,
una luz de esperanza brillando en sus ojos. Siempre decía que usted tenía un corazón bueno, pero que el mundo de los adultos a veces confunde a los jóvenes sobre lo que realmente importa en la vida. Ella confiaba en que encontraría su camino de regreso a la bondad. En ese momento, Eduardo sacó del bolsillo de su abrigo un sobre amarillento y desgastado, con los bordes ajados por el tiempo. «Encontré esto entre los papeles de mi tío después de su muerte el año pasado», dijo, entregándole el sobre a Sofía. «Es una carta que Esperanza escribió después de que la despedí. Nunca me la entregaron. Mi tío la retuvo». Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre y comenzó a leer la letra familiar de su abuela, una caligrafía que evocaba la calidez de su recuerdo. «Mi querido Eduardo, no guardo resentimiento por tu decisión. Entiendo que necesitas encontrar tu propio camino en el mundo, que la presión sobre ti es inmensa. Solo quiero que sepas que siempre serás el hijo de mi corazón y que estoy orgullosa del hombre en que te estás convirtiendo. Espero que algún día encuentres la felicidad que te mereces y que recuerdes que el amor verdadero nunca se basa en lo que podemos dar o recibir, sino en lo que elegimos compartir desinteresadamente. Mi amor por ti es eterno». Cuando Sofía terminó de leer, ambos estaban llorando sin reservas, un llanto de alivio, de conexión, de dolor compartido. La carta de Esperanza había creado un puente emocional entre el pasado y el presente, demostrando que el amor genuino trasciende el tiempo y las circunstancias, que siempre encuentra su camino de regreso. «Ahora entiende por qué necesito hacer esto», dijo Eduardo, con la voz aún teñida de emoción. «No es caridad, no es manipulación, no hay agendas ocultas. Es amor filial hacia la memoria de la mujer que me enseñó qué significa ser una buena persona, la mujer que me perdonó incluso cuando yo no lo merecía». Sofía asintió, comprendiendo finalmente la profundidad de la conexión que Eduardo había mantenido con su abuela durante todos estos años de separación. La carga de la duda se disipaba, dejando paso a una claridad reconfortante. «Acepto su ayuda», dijo Sofía con voz firme y llena de una nueva determinación. «Pero quiero que sepa que voy a honrar la memoria de mi abuela convirtiéndome en la mejor enfermera que pueda ser. No solo por mí, sino por ella y por usted. Seré digna de esta oportunidad. Eso es todo lo que podría pedir», respondió Eduardo con una sonrisa genuina, una sonrisa que iluminaba todo su rostro, una expresión de paz que no había sentido en décadas. Mientras regresaban al automóvil, Sofía se sentía liberada de las dudas que habían estado atormentándola. Había visto la verdad en los ojos de Eduardo. Había leído las palabras de amor de su abuela y había comprendido que estaba siendo parte de algo mucho más grande que una simple transacción educativa. «Eduardo», dijo Sofía mientras se alejaban del cementerio, una idea formándose en su mente. «¿Puedo hacerle una petición?» «Por supuesto», respondió él. «Cuando termine mis estudios y comience a trabajar en el hospital que va a construir, quiero que visite a mi abuela conmigo regularmente. Creo que a ella le gustaría saber que finalmente encontramos el camino de vuelta el uno al otro, y que su legado vive». Eduardo sonrió, sintiendo por primera vez en décadas que había encontrado no solo la redención, sino también una familia, una conexión que trascendía los lazos de sangre. El primer día de clases en la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud llegó como un amanecer lleno de promesas para Sofía. Mientras caminaba por el campus de ensueño, con sus edificios de arquitectura colonial y jardines perfectamente cuidados, se sentía como si estuviera ingresando a un mundo completamente diferente al que había conocido toda su vida. Sus nuevos compañeros de clase provenían de familias acomodadas, con padres médicos, empresarios exitosos o profesionales destacados. Sus conversaciones giraban en torno a viajes al extranjero, automóviles de lujo que habían recibido como regalos de graduación y planes de especialización en universidades europeas. Sofía escuchaba en silencio, consciente de que su historia personal era radicalmente diferente a la de sus pares, pero también con una nueva confianza en su propio valor. Durante las primeras semanas, logró mantener un perfil discreto, concentrándose intensamente en sus estudios y demostrando una dedicación que impresionaba incluso a los profesores más exigentes. Su comprensión intuitiva de la anatomía humana, combinada con una compasión natural hacia el sufrimiento ajeno, la distinguía rápidamente como una estudiante excepcional. Sin embargo, fue durante una tarde de laboratorio de práctica clínica que su mundo, aparentemente perfecto, comenzó a resquebrajarse de manera inesperada. Sofía Ramírez,
preguntó una voz autoritaria desde la entrada del laboratorio. Sofía levantó la vista de la maqueta de corazón humano que estaba estudiando y se encontró con una mujer elegantemente vestida de mediana edad, cuyo porte y actitud irradiaban poder y sofisticación. Sus ojos, de un azul penetrante, examinaban a Sofía con una intensidad que la hizo sentir incómoda inmediatamente. «Sí, soy yo», respondió Sofía, notando que todos sus compañeros de clase habían detenido sus actividades para observar la interacción, curiosos y expectantes. «Soy Victoria Mendoza», se presentó la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una expresión de frialdad calculada. «Creo que conoce a mi hermano Eduardo». El laboratorio se sumió en un silencio absoluto. Todos los estudiantes conocían el nombre Mendoza, una de las familias más poderosas e influyentes del país. La revelación de que Sofía tenía algún tipo de conexión con esta dinastía empresarial provocó miradas de asombro, envidia y especulación inmediata, volviendo a sentir el peso de los prejuicios. «Necesito hablar con usted», continuó Victoria con tono imperativo. «En privado». Ahora, Sofía sintió un nudo formándose en su estómago mientras seguía a Victoria fuera del laboratorio, consciente de los susurros y miradas que dejaba atrás. Caminaron en silencio hasta llegar a un café elegante dentro del campus, donde Victoria eligió una mesa apartada que les proporcionaría la privacidad necesaria para una conversación que Sofía intuía cambiaría todo. «Imagino que se pregunta quién soy y qué quiero», comenzó Victoria una vez que se sentaron, pidiendo un café expreso mientras Sofía optaba por agua simple, demasiado nerviosa para consumir algo más. «Eduardo nunca me mencionó que tuviera una hermana», respondió Sofía con cautela. Victoria se rió, pero el sonido carecía completamente de humor. Era un sonido seco, metálico. «Mi hermano y yo hemos tenido diferencias durante años. Él prefiere fingir que no existo, especialmente cuando se trata de sus decisiones financieras más cuestionables». «¿Decisiones cuestionables?», preguntó Sofía, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies, la burbuja de su nueva vida a punto de explotar. «Su súbita generosidad hacia usted, por ejemplo», respondió Victoria con frialdad calculada. «Una educación universitaria completa, gastos cubiertos, planes para un hospital, todo para una camarera que conoció por casualidad en un restaurante. Es ridículo». La forma en que Victoria pronunció la palabra camarera estaba cargada de desprecio, y Sofía sintió una ira defensiva creciendo en su interior. «Mi hermano le ha contado una historia muy emotiva sobre nuestra antigua empleada doméstica, ¿verdad?», continuó Victoria sin esperar respuesta. «La noble Esperanza, que lo crió como un hijo, que merece ser honrada a través de su nieta. Un cuento de hadas». «Esa historia es verdadera», defendió Sofía. Aunque una duda fría comenzaba a instalarse en su corazón, el veneno de Victoria haciendo efecto. «Oh, la historia es real», admitió Victoria con una sonrisa cruel. «Pero está incompleta. Hay detalles importantes que mi querido hermano ha omitido convenientemente. Detalles que lo desenmascararían». Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Sofía con intensidad depredadora. Le contó Eduardo por qué realmente despidió a Esperanza. Me dijo que fue influenciado por su tío, que sintió presión para proyectar independencia, que fue un error de juventud, respondió Sofía. Pero su voz sonaba menos convincente incluso para ella misma, el eco de sus propias dudas. «Mentira», declaró Victoria categóricamente. «Eduardo despidió a Esperanza porque descubrió que ella había estado robando joyas familiares durante años, incluyendo el collar que usted lleva en el cuello. Una ladrona, Sofía. Su abuela era una ladrona». El mundo de Sofía se detuvo por completo. La acusación era tan devastadora, tan contraria a todo lo que conocía sobre su abuela, que inicialmente su mente se negó a procesarla. «Eso es imposible», susurró Sofía, con la garganta seca. «Mi abuela nunca robaría nada. Ella era la persona más honesta que he conocido». «Tengo la documentación policial», continuó Victoria implacablemente. «Reportes de objetos faltantes, testimonios de otros empleados, incluso fotografías del inventario familiar que muestran las piezas desaparecidas. Pruebas irrefutables». Sofía, Victoria sacó de su elegante bolso una carpeta llena de documentos y fotografías que procedió a extender sobre la mesa como evidencia condenatoria. Eduardo nunca presentó cargos formales porque no quería el escándalo público, pero Esperanza fue despedida en desgracia.
El collar que usted usa fue robado de la caja fuerte personal de mi madre. Es propiedad de mi familia. Usted está usando bienes robados. Sofía miraba los documentos con horror creciente. Las fotografías mostraban efectivamente joyas que reconocía de las pocas pertenencias que Esperanza había dejado al morir. Piezas que su abuela había descrito como regalos de la familia por años de servicio leal. ¿Por qué me está contando esto?, logró articular Sofía, sintiendo náuseas, con el estómago revuelto por la incredulidad y el asco. Porque mi hermano está teniendo una crisis de mediana edad muy costosa, respondió Victoria fríamente, sin un atisbo de humanidad en su voz. Se ha inventado esta fantasía romántica sobre redimir el pasado y está dispuesto a gastar millones para alimentar esta ilusión. Pero yo protejo los intereses familiares, Sofía, y no permitiré que una ladrona o su descendiente manipulen a mi hermano para obtener dinero que no merecen, ni que ensucien el apellido Mendoza. Las palabras de Victoria golpearon a Sofía como puñaladas físicas. Todo su mundo, construido sobre la admiración hacia su abuela y la gratitud hacia Eduardo, se estaba desmoronando ante sus ojos. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Sofía con voz apenas audible, la garganta reseca. «Quiero que termine esta farsa inmediatamente», declaró Victoria. «Retire su solicitud universitaria, rechace toda ayuda financiera de Eduardo y desaparezca de nuestras vidas antes de que esto se convierta en un escándalo público que dañe la reputación familiar y la de mi hermano. Y si me niego». La sonrisa de Victoria se volvió absolutamente glacial, una expresión de maldad pura. «Entonces me veré obligada a presentar evidencia de los robos de su abuela a las autoridades correspondientes. Incluso después de muerta, el escándalo arruinaría su memoria para siempre, y usted, como cómplice, al usar joyas robadas, enfrentaría cargos criminales. Se le acusaría de encubrimiento, de complicidad. ¿Entiende la gravedad de esto, Sofía?». Sofía sintió como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. La amenaza era clara. O renunciaba voluntariamente a todo lo que Eduardo le había ofrecido, o Victoria destruiría no solo su futuro, sino también la memoria de la única familia que había conocido. «Le doy 24 horas para tomar la decisión correcta», anunció Victoria levantándose de la mesa con movimientos elegantes, pero predatorios. «Después de eso, tomaré las medidas necesarias para proteger a mi hermano de su propia ingenuidad. No me obligue a llegar a esos extremos, Sofía». Después de que Victoria se marchó, Sofía permaneció sentada en el café durante horas, mirando los documentos que la mujer había dejado deliberadamente sobre la mesa. Las fotografías, los reportes, los testimonios, todo parecía genuino y oficial. Era posible que su abuela, la mujer que había criado con tanto amor y valores morales, hubiera sido realmente una ladrona. Había construido toda su vida sobre una mentira fundamental. Esa noche, Sofía regresó a su dormitorio universitario con el corazón destrozado y la mente llena de dudas tortuosas. Se sentó en su cama sosteniendo el collar que ahora se sentía como evidencia criminal contra la memoria de su abuela. Su teléfono sonó, mostrando el nombre de Eduardo en la pantalla. Por primera vez desde que lo había conocido, Sofía no respondió la llamada. ¿Cómo podía enfrentar al hombre que había sido tan generoso con ella, cuando ahora sabía que esa generosidad estaba basada en información falsa o incompleta? Durante toda la noche, Sofía luchó consigo misma, tratando de decidir entre proteger la memoria de su abuela y mantener la honestidad hacia Eduardo. La amenaza de Victoria colgaba sobre ella como una espada de Damocles, pero más doloroso aún era la posibilidad de que todo lo que había creído sobre Esperanza fuera una mentira. Al amanecer, Sofía había tomado una decisión que le rompía el corazón, pero que sentía moralmente necesaria. Escribió una carta para Eduardo, explicando que había decidido rechazar su ayuda por razones personales que no podía explicar. No mencionó a Victoria ni las acusaciones contra Esperanza, pero agradeció profundamente todo lo que él había hecho por ella. Sin embargo, cuando se dirigía hacia la oficina de administración universitaria para formalizar su retirada, algo inesperado sucedió que cambiaría completamente el curso de los eventos. «Sofía», gritó una voz familiar desde el otro lado del patio universitario. Se volvió para ver a Eduardo corriendo hacia ella, con una expresión de urgencia y preocupación que nunca había visto antes en su rostro. «Necesito hablar contigo inmediatamente», dijo Eduardo cuando la alcanzó, respirando agitadamente. «Es sobre Victoria. Mi hermana vino a verte ayer, ¿verdad?». Sofía asintió, incapaz de hablar debido a la emoción que amenazaba con abrumarla.
Sofía, dijo Eduardo tomando sus manos suavemente, todo lo que Victoria te dijo sobre Esperanza son mentiras. Mentiras que ella misma inventó hace años para justificar su propia conducta. Esperanza nunca robó nada. Victoria fue quien robó las joyas familiares para financiar sus adicciones al juego. Cuando nuestros padres descubrieron la verdad, Victoria convenció a nuestro tío de culpar a Esperanza para salvar su propia reputación. Lo sé todo, Sofía. Y tengo las pruebas. La revelación golpeó a Sofía como un rayo de esperanza en medio de la tormenta más oscura de su vida, disipando la niebla de la duda y el dolor. Su abuela era inocente. Esa era la verdad que su corazón siempre había sabido. La revelación de Eduardo sobre la verdadera naturaleza de Victoria cayó sobre Sofía como agua fresca en un desierto de desesperación. Sin embargo, la magnitud de la manipulación que había sufrido era tan abrumadora que necesitó varios minutos para procesar completamente lo que acababa de escuchar. La cabeza le daba vueltas, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas distorsionado. ¿Victoria robó las joyas?, preguntó Sofía, su voz mezclando incredulidad con un alivio cauteloso, todavía luchando por comprender la maldad de la hermana de Eduardo. Pero, ¿cómo es posible que haya documentos oficiales acusando a mi abuela? Parecían tan reales, tan irrefutables. Eduardo tomó las manos de Sofía entre las suyas, notando cómo temblaban por la tensión emocional que había soportado durante las últimas 24 horas. Sofía, mi hermana es una persona muy enferma. Durante años ha luchado contra adicciones al juego que casi destruyeron su matrimonio y su reputación social. Cuando nuestros padres descubrieron que había estado robando joyas familiares para pagar sus deudas, Victoria orquestó un plan para culpar a Esperanza, a una mujer vulnerable que no tenía cómo defenderse. Eduardo hizo una pausa, claramente luchando con recuerdos dolorosos que había preferido mantener enterrados, con la vergüenza de la verdad familiar. Victoria convenció a nuestro tío Aurelio de que si el escándalo se hacía público, arruinaría las oportunidades matrimoniales y sociales de nuestra familia. Aurelio, que siempre había sido obsesivo con las apariencias, estuvo dispuesto a sacrificar a una empleada doméstica para proteger el nombre familiar. Fue un acto cobarde y cruel de ambos. Pero los documentos que me mostró parecían tan reales, insistió Sofía, todavía luchando por reconciliar la evidencia que había visto con esta nueva versión de los hechos, con la verdad que se revelaba. Porque eran reales, admitió Eduardo con amargura. Victoria y Aurelio fabricaron reportes falsos, sobornaron a otros empleados para que dieran testimonios en contra de Esperanza. Incluso falsificaron evidencia fotográfica. Tenían los recursos y las conexiones para hacer que cualquier mentira pareciera verdad oficial. Tenían el poder, y lo usaron para el mal. La explicación dejó a Sofía horrorizada por la sofisticación de la conspiración que había destruido la reputación de su abuela inocente, una mujer cuya única falta había sido su bondad y su falta de conexiones. ¿Usted sabía la verdad cuando despidió a Esperanza?, preguntó Sofía, necesitando entender completamente el rol de Eduardo en la tragedia familiar, la responsabilidad que él había cargado. Eduardo cerró los ojos, el peso de la culpa evidente en cada línea de su rostro. No, yo tenía 18 años. Acababa de perder a mis padres y confiaba completamente en Aurelio y Victoria. Cuando me presentaron la evidencia contra Esperanza, me sentí traicionado y herido. La despedí inmediatamente, sin darle oportunidad de defenderse, sin escuchar su versión. Me cegué por el dolor y la manipulación. ¿Y cuándo descubrió la verdad?, preguntó Sofía, ahora más calmada, pero con una sed de justicia. Hace 3 años, cuando Victoria tuvo una crisis nerviosa, después de perder una cantidad devastadora de dinero en un casino. Durante su tratamiento psiquiátrico confesó todo: los robos, la conspiración contra Esperanza, la fabricación de evidencia. Había vivido con la culpa durante décadas, y finalmente se rompió. Eduardo se incorporó, caminando hacia la ventana del campus, mientras continuaba su relato, la historia completa de una traición. Inmediatamente contraté investigadores privados para verificar su confesión. Descubrieron que Victoria había vendido las joyas robadas a coleccionistas internacionales y que había utilizado documentos falsificados para crear un rastro de evidencia que incriminara a Esperanza. Todo fue un montaje. ¿Por qué Victoria vino a amenazarme ahora?, preguntó Sofía, comenzando a comprender la complejidad de la situación familiar de los Mendoza. ¿Por qué esperó tanto? Porque está desesperada, respondió Eduardo con tristeza. Su matrimonio terminó en divorcio el año pasado
cuando su esposo descubrió la verdad sobre sus adicciones. Ha perdido la custodia de sus hijos, la mayoría de sus amigos sociales, y está enfrentando problemas financieros graves. Su vida se desmorona. Eduardo se volvió hacia Sofía, sus ojos reflejando una determinación férrea. Victoria ve mi relación contigo como una amenaza a cualquier herencia futura que pueda recibir. En su mente enferma, si puede convencerte de que rechaces mi ayuda, demostrará que eres una oportunista y me alejará de cualquier conexión con la familia de Esperanza. Para ella, tú eres solo un obstáculo. La comprensión completa de la situación dejó a Sofía sin palabras. Había sido víctima de una manipulación elaborada, diseñada no solo para alejarla de Eduardo, sino también para proteger los intereses financieros de una mujer desesperada y malvada. Eduardo, dijo Sofía finalmente, su voz apenas un susurro, necesito ver la evidencia real. Necesito saber con certeza absoluta que mi abuela era inocente. Mi corazón lo sabe, pero mi mente necesita verlo. Por supuesto, respondió Eduardo inmediatamente. De hecho, tengo algo que debes ver. Miguel, mi investigador privado, está en camino. Te mostrará todo. Eduardo sacó su teléfono y marcó un número rápidamente. Miguel, soy Eduardo. ¿Podrías traer el archivo completo de la investigación Ramírez al campus universitario? Sí, ahora mismo. Es urgente. Sofía necesita ver la verdad. Mientras esperaban, Eduardo llevó a Sofía a un café tranquilo, donde podrían hablar con privacidad. Un lugar donde la verdad finalmente sería revelada en su totalidad. Durante los siguientes 30 minutos, le contó detalles adicionales sobre la investigación que había iniciado después de la confesión de Victoria. Los investigadores rastrearon todas las joyas robadas, explicó Eduardo. Encontraron recibos de venta, testimonios de los compradores, incluso fotografías de Victoria en los establecimientos donde vendió las piezas. La evidencia es irrefutable. ¿Qué pasó con los empleados que testificaron contra mi abuela?, preguntó Sofía, ahora sintiéndose más fuerte, lista para enfrentar la verdad por cruda que fuera. 2 de ellos admitieron haber sido sobornados por Victoria. El tercero había muerto, pero su viuda confesó que su esposo había mentido a cambio de una suma considerable de dinero. La mentira se construyó con la complicidad de muchos. Cuando llegó Miguel, el investigador privado que Eduardo había contratado, trajo consigo una caja llena de documentos, fotografías y evidencia que pintaba un cuadro completamente diferente al que Victoria había presentado. Señorita Ramírez, dijo Miguel con respeto profesional, su voz seria. Lamento profundamente lo que su familia sufrió debido a las acciones de Victoria Mendoza. Su abuela era completamente inocente. Ha sido vindicada. Miguel procedió a mostrar a Sofía evidencia fotográfica de Victoria vendiendo las joyas familiares, recibos bancarios que mostraban los pagos a empleados sobornados e incluso grabaciones de audio de conversaciones donde Victoria admitía haber fabricado la evidencia contra Esperanza. La confesión más punzante, continuó Miguel, fue cuando Victoria admitió que había escogido a Esperanza como chivo expiatorio, específicamente porque era una inmigrante sin recursos legales para defenderse adecuadamente. La revelación final sobre las motivaciones discriminatorias de Victoria llenó a Sofía de una ira justa que nunca había experimentado. No solo habían destruido la reputación de su abuela, sino que lo habían hecho explotando su vulnerabilidad como mujer trabajadora sin poder social. El dolor de la injusticia la inundó, pero también una nueva determinación. ¿Qué puedo hacer para limpiar el nombre de mi abuela?, preguntó Sofía, su voz cargada de determinación y una sed de justicia inquebrantable. Ya está hecho, respondió Eduardo con una sonrisa, una expresión de alivio en su rostro. He presentado toda esta evidencia a las autoridades apropiadas. El registro oficial ahora muestra que Esperanza Ramírez fue falsamente acusada y que Victoria Mendoza es la verdadera culpable de los robos. Su nombre ha sido limpiado. Sofía, su abuela es inocente ante la ley y ante la historia. Eduardo tomó la mano de Sofía suavemente, reafirmando su apoyo. Pero hay más que quiero hacer. Quiero crear una fundación en nombre de Esperanza que proporcione asistencia legal gratuita a trabajadores domésticos que enfrenten acusaciones falsas o injustas. Ninguna familia debería sufrir lo que ustedes sufrieron. Será un legado de justicia para todos. La generosidad continua de Eduardo, incluso después de descubrir la verdad completa sobre los crímenes de su hermana,
conmovió a Sofía profundamente. Este hombre, que había estado tan perdido en su propia riqueza, estaba usando su poder para el bien, para corregir injusticias históricas. «Eduardo, ¿por qué nunca me contó sobre Victoria antes?», preguntó Sofía, sintiendo la necesidad de entender la complejidad de la dinámica familiar de los Mendoza. «¿Por qué permitió que yo descubriera su existencia de manera tan traumática?». Eduardo suspiró, claramente luchando con sentimientos complejos sobre su hermana, porque esperaba que Victoria hubiera aprendido de sus errores después del tratamiento psiquiátrico. «Pensé que mantenerla alejada de ti sería suficiente para protegerte. No anticipé que llegaría hasta el punto de amenazarte directamente, de manipularte con mentiras. Me equivoqué, y lo lamento profundamente». «¿Qué va a pasar con ella ahora?», preguntó Sofía, con una mezcla de curiosidad y una extraña compasión por la mujer que había causado tanto daño. «Victoria enfrentará consecuencias legales por los documentos falsificados y las amenazas que te hizo», respondió Eduardo firmemente. «Pero también recibirá la ayuda médica que necesita para tratar sus adicciones y problemas mentales. No quiero su destrucción, sino su sanación, aunque eso signifique enfrentar la justicia». En ese momento, el teléfono de Eduardo sonó. Después de una conversación breve, se volvió hacia Sofía con una expresión seria. «Era mi abogado. Victoria ha sido arrestada por falsificación de documentos y extorsión. Aparentemente, después de amenazarte ayer, trató de usar las mismas tácticas con otros miembros de la familia para obtener dinero. Finalmente se le ha detenido». La noticia del arresto de Victoria proporcionó a Sofía una sensación de justicia, pero también de tristeza por una mujer que había permitido que sus demonios personales destruyeran no solo su propia vida, sino también las vidas de personas inocentes. «Sofía», dijo Eduardo después de un momento de silencio, «quiero que sepas que todo mi compromiso contigo permanece exactamente igual. Tu educación, el hospital en honor a Esperanza, todo continuará según lo planeado, e incluso con más fuerza ahora que la verdad ha salido a la luz». «Gracias», respondió Sofía, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Pero ahora tengo una motivación adicional para superarme. Quiero honrar la memoria de mi abuela no solo siendo una excelente enfermera, sino también ayudando a proteger a otros trabajadores vulnerables, a aquellos que no tienen voz. Haré de la Fundación Esperanza Ramírez un baluarte de justicia». Eduardo sonrió, viendo en Sofía la misma combinación de compasión y determinación que había admirado en Esperanza. «Creo que Esperanza estaría increíblemente orgullosa de la mujer en que te has convertido», dijo Eduardo, «y yo estoy honrado de poder ser parte de tu futuro, de este gran legado». Esa tarde, mientras Sofía regresaba a sus clases con renovada confianza y propósito, se dio cuenta de que la prueba que había enfrentado la había fortalecido de maneras que no había anticipado. Había aprendido a defender la memoria de su abuela, a cuestionar información que parecía oficial, pero era falsa, y a confiar en sus propios instintos sobre el carácter de las personas. El collar de esperanza que había llevado durante todo el ordeal ahora se sentía más pesado, pero también más significativo. No era solo una herencia material, sino un símbolo de resistencia contra la injusticia y un recordatorio de que la verdad, aunque a veces tarde años en emerger, siempre encuentra una manera de prevalecer. Los meses que siguieron a la resolución del conflicto con Victoria marcaron una transformación extraordinaria en la vida de Sofía. La universidad, que inicialmente había sido un lugar de inseguridad y dudas, se convirtió en su segundo hogar, donde su talento natural para la enfermería florecía bajo la guía de profesores que reconocían en ella una vocación auténtica y profunda. El escándalo público del arresto de Victoria había tenido consecuencias inesperadas para Sofía. Lejos de convertirse en objeto de lástima o curiosidad morbosa, se había transformado en una figura de admiración entre sus compañeros de clase. La historia de cómo había defendido la memoria de su abuela contra acusaciones falsas y cómo había mantenido su integridad ante amenazas poderosas había inspirado a muchos estudiantes que provenían de familias trabajadoras similares, demostrando que la verdad siempre prevalece y que la bondad tiene una fuerza imparable. La joven que una vez había servido mesas, ahora estaba destinada a liderar, a sanar, a transformar. «Sofía, necesito que veas esto», le dijo su profesora favorita, la doctora Carmen Herrera, durante una tarde de práctica clínica en el hospital universitario. La doctora Herrera era una mujer de mediana edad, cuya reputación como educadora excepcional
Era legendaria en toda la facultad, una mentora cuya sabiduría era tan valiosa como su experiencia. La doctora Herrera llevó a Sofía hacia su oficina privada, donde sobre el escritorio descansaba un sobre elegante con el sello oficial del Ministerio de Salud. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo, una premonición de algo grande. «Una invitación para participar en el Programa Nacional de Excelencia en Enfermería», respondió la doctora con una sonrisa orgullosa. «Solo se otorgan 10 becas cada año a los estudiantes más prometedores de todo el país. Tu expediente académico intachable y tu proyecto de investigación sobre atención compasiva en comunidades vulnerables han captado la atención del comité de selección. Eres un talento excepcional, Sofía». Sofía tomó la carta con manos temblorosas, leyendo las palabras que confirmaban su selección para un programa que incluía rotaciones en los mejores hospitales internacionales y acceso a capacitación especializada con los médicos más renombrados del mundo. Era una oportunidad que superaba sus sueños más audaces. «Doctora Herrera, yo no sé qué decir», murmuró Sofía, abrumada por la magnitud de la oportunidad, con lágrimas de gratitud en sus ojos. «Di que sí», respondió la doctora firmemente, con una autoridad benevolente. «Sofía, en mis 30 años enseñando he visto pasar a miles de estudiantes. Tú tienes algo especial, una combinación de competencia técnica y compasión humana que es extraordinariamente rara. Tu abuela estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido». La profesora se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más personal, un gesto de confidencialidad. «Pero hay algo más que quiero discutir contigo. He estado siguiendo los planes del señor Mendoza para el Hospital Esperanza Ramírez. ¿Sabías que me ha contactado para ser la directora médica del proyecto? Tuve el honor de aceptar». Sofía negó con la cabeza, sorprendida de que Eduardo no hubiera mencionado este desarrollo durante sus conversaciones regulares, guardando este as bajo la manga. «El señor Mendoza quiere crear algo revolucionario», continuó la doctora Herrera. «No solo un hospital gratuito, sino un modelo completamente nuevo de atención médica que combine excelencia técnica con atención personalizada y compasiva. Quiere que tú seas parte integral del equipo de liderazgo desde el principio. Tu visión es fundamental». La propuesta dejó a Sofía sin palabras. La idea de contribuir al diseño y funcionamiento del hospital que honraría la memoria de su abuela era emocionante, pero también intimidante, una responsabilidad colosal. «¿Cree que estoy preparada para una responsabilidad tan grande?», preguntó Sofía con honestidad, con la humildad que la caracterizaba. «Creo que tu perspectiva única, como alguien que ha experimentado tanto la pobreza como la educación privilegiada, te dará insights invaluables sobre cómo servir realmente a las comunidades necesitadas», respondió la doctora. «Eres el puente perfecto entre dos mundos». Esa noche, Sofía se reunió con Eduardo en su restaurante favorito, el mismo lugar donde todo había comenzado meses atrás. La mesa junto a la ventana se había convertido en su lugar especial, donde compartían actualizaciones sobre el progreso del hospital y las experiencias universitarias de Sofía, un ritual de conexión. «Eduardo, la doctora Herrera me contó sobre la oferta para trabajar en el hospital desde el principio», dijo Sofía después de que él le hubiera contado sobre los últimos desarrollos en la construcción, incluyendo los avances en la fundación. Eduardo sonrió, claramente complacido de que la noticia hubiera llegado a Sofía de manera natural. «Quería que la idea viniera de alguien más para que no sintieras presión de mi parte», explicó Eduardo. «Tu educación y tu futuro deben ser decisiones completamente tuyas. No quiero imponerte nada, pero ¿qué opina usted realmente?», preguntó Sofía, buscando su consejo, su visión. «¿Cree que sería beneficioso para mi desarrollo profesional comenzar en un hospital nuevo en lugar de ganar experiencia en instituciones establecidas?» Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder, su mirada pensativa. «Sofía, he construido mi carrera tomando riesgos calculados en proyectos que me apasionaban genuinamente. El Hospital Esperanza no será solo otro centro médico. Será un laboratorio de innovación en atención sanitaria, un lugar donde podrás ayudar a desarrollar nuevos modelos de cuidado que podrían transformar la medicina en todo el país. Serás pionera». Hizo una pausa, su expresión volviéndose más personal. «Pero más importante que eso, será un lugar donde podrás honrar directamente la memoria de Esperanza todos los días, donde cada paciente que ayudes será un tributo viviente a los valores que ella te enseñó. Será tu legado y el de ella entrelazados». La perspectiva de Eduardo
Resonó profundamente con Sofía, quien había estado buscando maneras de mantener viva la memoria de su abuela más allá del simple éxito académico. Quería un impacto tangible, un propósito duradero. «Hay algo más que quiero mostrarle», dijo Sofía, sacando de su bolso un sobre que había estado cargando durante semanas, un tesoro personal. Eduardo abrió el sobre y encontró una carta manuscrita en papel elegante, escrita con la caligrafía cuidadosa que había llegado a asociar con Sofía. «Querida Esperanza», comenzó la carta, «quiero contarte sobre el hombre extraordinario que fue tu pequeño Eduardo y sobre el legado increíble que estás creando a través de nosotros. Tu amor sigue vivo». Eduardo leyó la carta completa, una narrativa hermosa donde Sofía le contaba a su abuela fallecida sobre todos los desarrollos positivos en sus vidas, sobre el hospital que se construiría en su honor y sobre cómo el amor que había sembrado continuaba floreciendo en nuevas generaciones. Cuando terminó de leer, Eduardo tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, una vez más conmovido hasta lo más profundo de su ser. «¿Escribe estas cartas regularmente?», preguntó con voz emocionada. «Cada semana desde que la conocí», admitió Sofía. «Es mi manera de mantenerla informada sobre todo lo que está pasando, y también mi forma de procesar mis propias emociones sobre estos cambios tan grandes en mi vida. Es mi forma de seguir hablándole a mi abuela». «¿Puedo pedirle un favor?», preguntó Eduardo después de un momento, una idea surgiendo en su mente. «Por supuesto. ¿Le importaría si también le escribiera cartas a Esperanza? Han pasado tantos años desde que pude comunicarme con ella, y siento que tengo mucho que explicar y agradecer, mucho que decirle al alma que me crió». La petición de Eduardo conmovió a Sofía profundamente. La idea de que este hombre poderoso quisiera escribir cartas a su abuela fallecida demostraba una humildad y una necesidad emocional genuina que la mayoría de las personas nunca verían. «Creo que a ella le encantaría escuchar de usted», respondió Sofía con una sonrisa cálida, imaginando a su abuela sonriendo desde el cielo. Durante las siguientes semanas, mientras Sofía se preparaba para aceptar tanto la beca nacional como el rol en el Hospital Esperanza, una rutina hermosa se desarrolló entre ella y Eduardo. Ambos escribían cartas regulares a Esperanza, compartiendo actualizaciones sobre el progreso del hospital, las experiencias de Sofía en la universidad y reflexiones sobre cómo la influencia de Esperanza continuaba guiando sus decisiones diarias. El proyecto del hospital había progresado más rápido de lo que cualquiera había anticipado. Eduardo había contratado a los mejores arquitectos y diseñadores del país, pero también había insistido en que el diseño incorporara elementos que reflejaran la personalidad cálida y acogedora que había caracterizado a Esperanza. «Quiero que cada habitación, cada pasillo, cada área común del hospital haga que las personas se sientan como si estuvieran siendo cuidadas por Esperanza misma», le había explicado Eduardo al equipo de diseño, «que cada rincón invite a la sanación y a la esperanza». El resultado era un edificio revolucionario que combinaba tecnología médica de vanguardia con un ambiente que se sentía más como un hogar cariñoso que como una institución fría. Los pasillos estaban decorados con jardines interiores. Las habitaciones tenían ventanas grandes que permitían luz natural abundante, y había espacios comunitarios donde las familias podían reunirse y apoyarse mutuamente durante tiempos difíciles. Un oasis de calidez y humanidad. Pero fue durante una visita de inspección al sitio de construcción que ocurrió algo que cambiaría la perspectiva de Sofía sobre su futuro de manera fundamental. «Señorita Ramírez», la llamó una voz desconocida mientras ella y Eduardo revisaban los planos arquitectónicos en la oficina temporal del sitio. Se volvieron para encontrar a un hombre mayor vestido modestamente, cuyo rostro mostraba las líneas de una vida de trabajo arduo. «Soy Roberto Vega», se presentó el hombre con timidez, extendiendo una mano curtida. «Trabajo en construcción aquí, pero también quería conocerla personalmente. Su historia me llegó al alma». «¿Conocerme? ¿Por qué?», preguntó Sofía intrigada, sin entender la conexión. Roberto sonrió, sus ojos llenándose de lágrimas inesperadas. «Porque hace 25 años, cuando mi hija estaba muy enferma y no teníamos dinero para tratamiento médico, una señora llamada Esperanza Ramírez nos ayudó. Ella trabajaba en una casa rica, pero usó sus propios ahorros para pagar las medicinas que salvaron la vida de mi niña. Nunca la olvidaremos». La revelación dejó a Sofía completamente sin palabras. Otro acto de bondad de su abuela, otro secreto revelado. Esperanza nunca nos dijo su apellido completo, pero cuando escuché que este hospital iba a llamarse Hospital Esperanza Ramírez y que la nieta de la Esperanza que conocí
iba a trabajar aquí, supe que tenía que venir a dar las gracias. Es un milagro, continuó Roberto, su voz temblando con emoción. Mi hija ahora es doctora, trabajando en el Hospital General. Todo lo que logró en la vida fue posible, porque una mujer buena decidió ayudar a extraños, sin esperar nada a cambio. Gracias a su abuela, mi hija es médica. Eduardo y Sofía intercambiaron miradas de asombro mientras Roberto continuaba contando su historia. Esperanza nos visitó cada semana durante el tratamiento de mi hija, trayendo comida, medicinas, pero sobre todo esperanza. Nos decía que todos merecíamos cuidado médico de calidad, independientemente de cuánto dinero tuviéramos. Era un ángel. La historia de Roberto reveló una dimensión completamente nueva de la personalidad de Esperanza que Sofía nunca había conocido. Su abuela no solo había sido una empleada doméstica excepcional, sino también una activista silenciosa que había usado sus propios recursos limitados para ayudar a familias necesitadas. Una verdadera heroína anónima. Señor Vega, dijo Sofía con voz emocionada, ¿estaría dispuesto a contarme más historias sobre mi abuela? ¿Conoce a otras familias a las que ella ayudó? Conozco a muchas, respondió Roberto con entusiasmo. Esperanza tenía una red informal de personas que se ayudaban mutuamente. Ella coordinaba todo, asegurándose de que nadie pasara hambre o se quedara sin atención médica básica. Era nuestra guía, nuestra protectora. Durante las siguientes horas, Roberto compartió historias que pintaron un retrato de Esperanza como una figura matriarcal en una comunidad de trabajadores inmigrantes que se apoyaban mutuamente para sobrevivir y prosperar en un país que a menudo los trataba como invisibles. Sofía no dejaba de asombrarse de la bondad y el impacto de su abuela. Eduardo, dijo Sofía esa noche después de que Roberto se hubiera ido, creo que acabamos de descubrir la verdadera misión de este hospital. ¿Qué quiere decir?, preguntó Eduardo, intrigado. Mi abuela no solo cuidaba personas individualmente. Ella construía comunidad, creaba redes de apoyo, se aseguraba de que las personas no solo recibieran atención médica, sino también dignidad y respeto. Ella era el corazón de nuestra gente. Sofía hizo una pausa, su mente trabajando para articular la visión que estaba tomando forma. El Hospital Esperanza no debe ser solo un lugar donde tratamos enfermedades. Debe ser el centro de una comunidad, donde las personas se cuidan mutuamente, donde la atención médica es solo una parte de un sistema más amplio de apoyo humano, un faro de esperanza social. Eduardo miró a Sofía con admiración genuina, comprendiendo que ella había capturado la esencia de lo que haría que este hospital fuera verdaderamente revolucionario. Sofía, dijo Eduardo con voz llena de convicción, creo que acabas de definir el futuro de la atención médica en nuestro país. Es brillante. Es el verdadero legado de Esperanza. En ese momento, Sofía supo con certeza absoluta que su destino estaba entrelazado no solo con honrar la memoria de su abuela, sino con continuar y expandir el trabajo de construcción de comunidad que Esperanza había comenzado décadas atrás. El día de la inauguración del Hospital Esperanza Ramírez amaneció con un cielo despejado, que parecía bendecir la culminación de un sueño que había tomado forma a través del dolor, la redención y el amor incondicional. La estructura imponente del hospital se alzaba contra el horizonte como un faro de esperanza, sus líneas arquitectónicas modernas fusionadas armoniosamente con elementos que evocaban la calidez de un hogar acogedor. Sofía se despertó antes del amanecer en su nuevo apartamento cerca del hospital, un espacio modesto pero cómodo que había elegido específicamente para estar cerca de su trabajo. Durante los últimos meses, había completado brillantemente sus estudios universitarios, graduándose con honores máximos y recibiendo reconocimientos nacionales por su investigación sobre atención médica comunitaria. Mientras se preparaba para el día más importante de su carrera profesional, Sofía sostuvo entre sus manos el collar de su abuela, una rutina matutina que había desarrollado durante los momentos más significativos de su vida. La joya familiar ya no se sentía como una simple herencia material, sino como un amuleto que la conectaba con la sabiduría y fortaleza de generaciones pasadas. Hoy es el día, abuela, susurró hacia el espejo, ajustándose el collar sobre su uniforme nuevo de enfermera jefe. Hoy tu sueño se convierte en realidad, y el mío también. El hospital había sido diseñado siguiendo la visión revolucionaria que Sofía había articulado meses atrás. No era simplemente un centro médico,
sino un ecosistema completo de bienestar comunitario que incluía servicios médicos gratuitos, programas educativos de salud, espacios para reuniones familiares, jardines terapéuticos y una red de apoyo social que abarcaba desde cuidado infantil hasta asistencia legal para trabajadores vulnerables. Cuando Sofía llegó al hospital esa mañana, encontró a Eduardo supervisando los últimos preparativos para la ceremonia de inauguración. Vestía un traje elegante, pero no ostentoso, proyectando la imagen de un líder empresarial que había aprendido a usar su poder para el bien común. Los meses de trabajo conjunto en el proyecto habían fortalecido su relación, transformándola de una conexión basada en el pasado compartido hacia una asociación genuina, enfocada en crear un futuro mejor, una verdadera familia de corazón. «Buenos días, Sofía», saludó Eduardo con una sonrisa que reflejaba tanto nerviosismo como emoción. «¿Lista para cambiar la historia de la atención médica en nuestro país?» «Lista», respondió Sofía con la confianza que había desarrollado a través de meses de preparación intensiva. «¿Han llegado ya las familias que Roberto contactó?» «Están comenzando a llegar», confirmó Eduardo. Más de 200 personas cuyas vidas fueron tocadas por Esperanza durante todos esos años. Muchas de ellas nunca supieron su apellido completo, pero todas recordaban su bondad. Es abrumador. La decisión de invitar a las familias que Esperanza había ayudado secretamente había sido idea de Sofía, una manera de honrar la verdadera dimensión del legado de su abuela. Durante semanas, Roberto y otros contactos comunitarios habían buscado a personas que recordaran la ayuda misteriosa de una mujer llamada Esperanza, que aparecía en momentos de crisis para ofrecer apoyo sin pedir nada a cambio. Mientras caminaban por los pasillos del hospital, realizando la inspección final, Sofía se maravilló nuevamente de cómo cada detalle arquitectónico reflejaba los valores que Esperanza había vivido. Las habitaciones estaban diseñadas para mantener la dignidad de los pacientes, con espacios privados para familias y decoración que creaba un ambiente de sanación en lugar de enfermedad. «Sofía», dijo Eduardo deteniéndose frente a una placa de mármol que habían instalado en el vestíbulo principal. «Hay algo que quiero mostrarte antes de que lleguen los invitados. Es el corazón de todo esto». La placa llevaba grabada una fotografía de Esperanza que Eduardo había encontrado entre los archivos familiares, mostrándola sonriendo mientras trabajaba en el jardín de la Casa Mendoza. Pero debajo de la imagen había un texto que Sofía no había visto antes, unas palabras que la conmovieron hasta lo más profundo. Esperanza Ramírez González, 1945 hasta 2018. Más que una empleada, fue madre, sanadora, constructora de comunidad y guardiana de la esperanza. Este hospital existe porque ella enseñó que el amor verdadero se manifiesta a través del servicio desinteresado a otros. Su legado vive en cada vida que sea sanada dentro de estas paredes. Un tributo eterno. Sofía leyó las palabras con lágrimas corriendo por sus mejillas, conmovida por la manera en que Eduardo había capturado la esencia de quien había sido realmente Esperanza. «Eduardo, es perfecta», logró articular. Ella habría estado tan orgullosa de saber que su trabajo continuaría de esta manera, que su vida tuvo un propósito tan grande. «El texto fue inspirado por las cartas que ambos le hemos estado escribiendo», explicó Eduardo. «Cada semana, cuando leía sus actualizaciones sobre el progreso del hospital y mis propias reflexiones sobre el proyecto, me daba cuenta de que estábamos documentando no solo la construcción de un edificio, sino la evolución de una filosofía de cuidado que ella había plantado en nuestros corazones, una filosofía de vida». En ese momento, comenzaron a llegar los primeros invitados para la ceremonia. Los dignatarios gubernamentales y líderes empresariales que Eduardo había invitado se mezclaban con las familias trabajadoras que Esperanza había ayudado durante décadas, creando una diversidad social que reflejaba la visión inclusiva del hospital, un verdadero crisol de la comunidad. Sofía observó con emoción creciente cómo Roberto Vega guiaba a un grupo de ancianos hacia la placa conmemorativa, explicándoles quién había sido Esperanza y cómo sus actos de bondad habían inspirado la creación de este centro médico revolucionario. Las expresiones de reconocimiento y gratitud en los rostros de estas personas mayores confirmaron que el legado de Esperanza había sido mucho más amplio de lo que incluso ella había imaginado. «Señorita Sofía», se acercó una mujer mayor con bastón, acompañada por una doctora joven que Sofía reconoció del Hospital General. «Soy Carmen Vega, la madre de Roberto»,
Y esta es mi nieta María, la niña cuya vida salvó su abuela hace tantos años. La doctora María Vega extendió la mano hacia Sofía con respeto profesional, pero sus ojos brillaban con lágrimas de emoción. Señorita Ramírez, toda mi carrera médica existe porque su abuela creyó que una niña pobre merecía la oportunidad de vivir y prosperar. He venido hoy no solo para honrar su memoria, sino para ofrecerme como voluntaria en este hospital. Quiero ser parte de continuar su trabajo, de este legado. La oferta de la doctora Vega fue la primera de muchas que Sofía recibiría ese día. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud se acercaron durante la mañana para expresar su deseo de contribuir al modelo innovador de atención médica que el Hospital Esperanza representaba. Estaban inspirados, conmovidos y listos para actuar. Cuando llegó el momento de la ceremonia oficial, más de 500 personas se habían congregado en el jardín principal del hospital. Eduardo había insistido en que Sofía diera el discurso principal, argumentando que ella era quien mejor podía articular la visión que guiaría el funcionamiento diario de la institución, la portadora de la verdadera esencia de esperanza. Sofía se dirigió al podio con el collar de esperanza, brillando bajo el sol matutino, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la fortaleza que provenía de saber que estaba cumpliendo un propósito que trascendía su propia vida. Su voz, antes tímida, ahora resonaba con confianza y pasión. Queridos amigos, familiares y colegas, comenzó Sofía, su voz clara y emocionada. Hoy no estamos simplemente inaugurando un hospital. Estamos plantando una semilla de esperanza que crecerá para transformar la manera en que nuestra sociedad cuida a sus miembros más vulnerables. Estamos dando vida al sueño de una mujer extraordinaria. Sofía contó la historia de cómo había conocido a Eduardo, de cómo el collar de su abuela había reunido dos vidas separadas por malentendidos, y de cómo habían descubierto que Esperanza había estado construyendo silenciosamente una red de apoyo comunitario que había tocado cientos de vidas. Mi abuela me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las vidas que logramos tocar positivamente, continuó Sofía, su voz resonando con convicción. Eduardo Mendoza me enseñó que el poder real viene de usar nuestros recursos para elevar a otros. Juntos hemos aprendido que los milagros más grandes ocurren cuando combinamos la compasión con la acción, la fe con el trabajo. El silencio reverente que siguió a sus palabras fue roto por aplausos espontáneos que se convirtieron en una ovación de pie. Entre la audiencia, Sofía pudo ver rostros de todas las edades y backgrounds socioeconómicos, unidos en un momento de reconocimiento compartido de que estaban presenciando algo verdaderamente transformador. Eduardo se acercó al podio para las observaciones finales, pero antes de hablar, se volvió hacia Sofía con una expresión que ella no había visto antes, una mezcla de orgullo y determinación. Sofía, dijo Eduardo con voz emocionada, que llevaba claramente hasta los últimos asientos. Hay algo más que quiero anunciar hoy, algo que represente el compromiso total de nuestra familia con esta misión, no solo con este hospital, sino con toda una visión de futuro. Sofía lo miró con curiosidad, mientras Eduardo sacaba del bolsillo de su saco un sobre elegante. He decidido donar el 70% de mi patrimonio personal para crear el Fondo Perpetuo Esperanza Ramírez, que garantizará que este hospital y otros similares puedan operar indefinidamente, sin depender de financiamiento gubernamental o privado. Es mi legado y el de Esperanza. La magnitud del anuncio dejó a toda la audiencia sin palabras. Eduardo estaba comprometiendo la mayoría de su fortuna para asegurar que la visión de atención médica comunitaria pudiera expandirse por todo el país. Pero más importante que el dinero, continuó Eduardo, quiero anunciar que Sofía Ramírez será la directora ejecutiva del fondo, con autoridad completa para determinar cómo se utilizan estos recursos para crear más hospitales comunitarios y programas de apoyo social. Ella es la verdadera heredera de la visión de Esperanza. La revelación final fue abrumadora para Sofía. Eduardo no solo estaba donando su fortuna, sino que estaba poniendo el control de esa fortuna en manos de la nieta de la mujer que había criado con tanto amor. Era un voto de confianza inmenso. El anuncio de Eduardo resonó por todo el jardín como una onda expansiva de esperanza. Sofía permaneció inmóvil durante varios segundos, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. No solo se había convertido en la directora ejecutiva de uno de los fondos benéficos más grandes del país,
sino que tenía en sus manos el poder de transformar la atención médica para millones de personas vulnerables. «Eduardo», susurró Sofía cuando finalmente logró hablar. «¿Estás seguro de esto? Es una responsabilidad enorme». «Completamente seguro», respondió Eduardo con una sonrisa que reflejaba paz profunda. «Durante años acumulé riqueza sin un propósito real. Esperanza me enseñó que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que tenemos en las vidas de otros. No puedo pensar en nadie mejor que usted para llevar adelante esa misión. Es su destino». Entre la audiencia, las personas comenzaron a acercarse para expresar su gratitud y apoyo. Roberto Vega fue el primero en llegar al podio con lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Señorita Sofía», dijo con voz emocionada, «mi esposa murió el año pasado sin poder ver este día, pero sé que está sonriendo desde el cielo. Esperanza sembró semillas de bondad que ahora se están convirtiendo en un bosque entero de esperanza. Estamos con usted». La doctora María Vega se acercó después, acompañada por un grupo de colegas médicos. «Directora Ramírez», dijo formalmente, pero con calidez genuina, «queremos ser los primeros en solicitar oficialmente trabajar en este hospital, no solo como voluntarios, sino como parte del personal permanente. Estamos dispuestos a trabajar por salarios reducidos a cambio de ser parte de algo que realmente cambie vidas, que haga la diferencia». Durante la siguiente hora, Sofía se encontró rodeada de profesionales de la salud, trabajadores sociales, educadores y miembros de la comunidad que querían contribuir al modelo revolucionario que acababa de nacer. La respuesta abrumadoramente positiva confirmó que habían creado algo que la sociedad había estado esperando sin saberlo. Cuando los invitados oficiales comenzaron a retirarse, quedó un grupo más íntimo de personas que habían sido directamente tocadas por la vida de Esperanza. Eduardo había organizado discretamente una segunda ceremonia más personal, donde plantarían un jardín conmemorativo en honor a todas las personas que Esperanza había ayudado durante su vida. «Queremos que cada planta en este jardín represente una vida que fue tocada por la bondad de Esperanza», explicó Eduardo mientras guiaba al grupo hacia un área especialmente diseñada del paisaje hospitalario. Sofía observó con emoción profunda cómo familias enteras participaban en plantar flores, árboles pequeños y hierbas medicinales que crecerían junto con el hospital. Los nietos de personas que Esperanza había ayudado décadas atrás plantaban junto a los hijos de familias que habían recibido asistencia más recientemente, creando un tapiz viviente de generaciones conectadas por actos de compasión. Sofía se acercó una mujer mayor que no había hablado durante la ceremonia principal. «Soy Elena Herrera, hermana de Carmen, la profesora que usted conoce. Ella nos ha hablado de usted con tanto orgullo». Sofía reconoció el apellido inmediatamente. La doctora Carmen Herrera había sido su mentora universitaria más influyente. «Carmen me habló de usted cuando comenzó sus estudios», continuó Elena. «Pero lo que no sabía es que mi familia también fue ayudada por Esperanza cuando éramos muy jóvenes. Esperanza pagó los libros escolares de Carmen cuando nuestros padres no podían permitírselos. Gracias a su abuela, mi hermana pudo estudiar y hoy es la gran doctora que es». La revelación de que incluso su profesora favorita había sido beneficiaria de la generosidad de Esperanza demostró a Sofía cuán extensiva había sido la red de apoyo que su abuela había construido silenciosamente, una red invisible de bondad. «¿Cuántas familias cree que ayudó mi abuela durante todos esos años?», preguntó Sofía a Eduardo mientras observaban el jardín conmemorativo tomar forma, floreciendo ante sus ojos. «Según las investigaciones que hemos hecho, probablemente más de 300 familias recibieron algún tipo de asistencia directa de Esperanza», respondió Eduardo. «Pero el impacto indirecto, las vidas que fueron tocadas por las personas que ella ayudó, es imposible de calcular. Su bondad fue viral». Eduardo hizo una pausa, mirando hacia el edificio del hospital que se alzaba detrás de ellos, majestuoso y lleno de propósito. «Sofía, creo que Esperanza entendía algo que a la mayoría de nosotros nos toma décadas aprender, que el amor genuino se multiplica exponencialmente cuando se comparte desinteresadamente. Ella fue una maestra de la generosidad». Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores dorados que reflejaban la luz en las ventanas del hospital, Sofía se encontró sola por primera vez en todo el día. Caminó lentamente por los pasillos del edificio, que ahora era su responsabilidad,
deteniéndose en cada área para visualizar cómo funcionaría cuando estuviera lleno de pacientes, familias y personal médico dedicado. En la sala pediátrica, imaginó niños recuperándose de enfermedades mientras sus familias recibían apoyo emocional y educativo. En la clínica para adultos mayores, visualizó abuelos recibiendo atención médica digna mientras compartían historias y sabiduría con voluntarios jóvenes. En los espacios comunitarios, vio reuniones donde las familias aprendían sobre nutrición, prevención de enfermedades y apoyo mutuo. ¿Contemplando el futuro?, preguntó Eduardo, apareciendo en el pasillo con 2 tazas de café humeante. Pensando en mi abuela, respondió Sofía, aceptando agradecidamente la bebida caliente. Me pregunto si ella imaginó alguna vez que sus pequeños actos de bondad se convertirían en algo así, en este gigante de esperanza. Creo que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo Eduardo con convicción. Esperanza entendía que estaba plantando semillas en los corazones de las personas, semillas que eventualmente crecerían y darían frutos que ella tal vez nunca vería, pero que existirían porque ella tuvo la fe para plantarlas. Ella fue una visionaria. Caminaron juntos hacia la oficina, que sería el centro de operaciones de Sofía. Un espacio amplio con ventanas que daban vista tanto al jardín conmemorativo como a la comunidad circundante que el hospital serviría. Eduardo, dijo Sofía después de un momento de silencio contemplativo, quiero que sepa que acepto esta responsabilidad no solo por mi abuela, sino también por usted. Ha demostrado que es posible usar el poder y la riqueza para crear algo hermoso en lugar de simplemente acumular más. Me ha inspirado. Sofía, trabajar con usted en este proyecto me ha enseñado más sobre el verdadero éxito de lo que aprendí en décadas construyendo mi imperio empresarial, respondió Eduardo con honestidad profunda. Usted me ha ayudado a reconectar con la persona que Esperanza trató de enseñarme a ser cuando era joven. Me ha devuelto mi propósito. En ese momento, Sofía tomó una decisión que había estado considerando durante semanas, una que solidificaría su asociación. Eduardo, quiero pedirle algo. Quiero que sea el presidente del Consejo Directivo del Fondo Esperanza Ramírez, no como una posición honoraria, sino como un socio activo en todas las decisiones importantes. Necesito su sabiduría, su experiencia. Eduardo la miró con sorpresa genuina. ¿Está segura? Usted tiene toda la autoridad legal para dirigir el fondo independientemente. Es su derecho. Estoy segura, respondió Sofía firmemente. Mi abuela nos reunió por una razón. Juntos somos más fuertes de lo que cualquiera de nosotros podría ser solo. Este trabajo requiere tanto su experiencia empresarial como mi comprensión de las necesidades comunitarias. Es una alianza de corazón y mente. La propuesta de Sofía selló una asociación que había evolucionado naturalmente desde el reconocimiento mutuo hasta el respeto profesional y finalmente hasta un vínculo familiar que trascendía la sangre. Acepto, dijo Eduardo con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Será un honor trabajar con usted para expandir este modelo por todo el país. Juntos haremos historia. Esa noche, después de que el último invitado se hubiera retirado y los trabajadores hubieran terminado de limpiar los espacios del evento, Sofía y Eduardo realizaron un último recorrido por el hospital. Se detuvieron finalmente en la placa conmemorativa de Esperanza, donde alguien había dejado flores frescas y una nota escrita a mano. Sofía leyó la nota en voz alta. Gracias, Esperanza, por enseñarnos que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma en acción. Tu legado vivirá para siempre en las vidas que este hospital salvará. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Sofía, tocando suavemente el collar que había llevado durante todo el día, un talismán de su viaje. Que mi abuela logró algo que la mayoría de las personas no consiguen. Creó un círculo de amor que se completa y se expande al mismo tiempo. Usted me encontró a través de este collar. Yo encontré mi propósito a través de usted, y ahora juntos estamos creando oportunidades para que otras personas encuentren esperanza y sanación. Es un ciclo virtuoso. Eduardo asintió, comprendiendo la profundidad de lo que Sofía había articulado. Esperanza sabía que el amor verdadero no es un recurso finito que se agota cuando se comparte, reflexionó Eduardo. Es una fuerza que se multiplica cada vez que se da libremente. Ella fue la arquitecta de este amor. Mientras salían del hospital esa noche, tanto Sofía como Eduardo sabían que estaban cerrando un capítulo de sus vidas, pero también comenzando otro. El niño huérfano que había perdido su camino
había encontrado la redención a través del servicio. La joven que había luchado por sobrevivir había descubierto que su verdadero poder residía en elevar a otros. 2 semanas después, el Hospital Esperanza Ramírez abrió oficialmente sus puertas. El primer paciente fue una niña de 7 años, cuyos padres no podían pagar tratamiento médico para su condición cardíaca. Cuando Sofía sostuvo la mano de la niña mientras era preparada para cirugía, sintió la presencia de esperanza más fuertemente que nunca. «No tengas miedo», le susurró a la pequeña paciente. «Aquí estás rodeada de amor y esperanza. Tu abuela te cuida». La niña sonrió con la confianza que solo poseen los niños que se sienten verdaderamente seguros. Y en esa sonrisa, Sofía vio el futuro. Miles de sonrisas similares, miles de vidas transformadas, miles de familias que encontrarían esperanza donde antes solo había desesperación. El collar de esperanza brilló suavemente bajo las luces del quirófano. Ya no solo una reliquia del pasado, sino un símbolo viviente de que el amor verdadero nunca termina, solo encuentra nuevas maneras de florecer, un legado eterno, tan vibrante como el México que los vio nacer y renacer. Y así, mis queridos almas curiosas, llegamos al final de esta increíble historia. ¿No es inspirador ver cómo un pequeño objeto, un collar con tanta historia, pudo tejer un destino de redención y propósito? La vida de Eduardo Mendoza, el millonario que encontró la paz al honrar a su segunda madre, y la de Sofía Ramírez, la humilde camarera que se convirtió en la líder de un movimiento de compasión, nos recuerdan que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, tienen un poder ilimitado. ¿Conoces alguna historia similar en tu familia o comunidad, donde un objeto o una persona especial haya cambiado el rumbo de varias vidas? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leer esas historias que nos llenan el corazón. Y si este video tocó tu alma y te hizo creer un poco más en la magia de la conexión humana, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para más historias que celebren la cultura, los valores y el espíritu inquebrantable de nuestro hermoso México. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que nos unen y nos inspiran. Hasta la próxima. Almas curiosas.